Esta grabación es propiedad de Codependientes Anónimos. Su reproducción está totalmente prohibida sin un permiso por escrito de Codependientes Anónimos. Importante: los compartires que se realizan durante el foro se hacen a título personal desde la experiencia, fortaleza y esperanza de quien comparte y no comprometen los principios de CODA. Buenos días a todos. Soy Adriana, codependiente en recuperación, y estaré en compañía de Marta C. para llevarles el mensaje del día de hoy, que es el desapego, un camino hacia la libertad. Le doy la bienvenida, Martica. En primer lugar, quiero dar las gracias nuevamente a Adri por la invitación y a todo el comité de divulgación por esta labor tan linda que cumplen. Me emociona mucho estar acá con ustedes porque cada vez que a mí me piden algún servicio, realmente a medida que voy organizando el texto, lo que voy a compartir, me doy cuenta que la que más necesita aprender del tema, cualquier tema que sea de codependencia, soy yo. Y justamente el desapego, un camino hacia la libertad, es un tema que es totalmente fundamental en lo que es la codependencia. Como les informaban anteriormente, acá compartimos solamente desde nuestra experiencia. Entonces, pues obviamente habrá personas que de pronto no estén de acuerdo con la interpretación que yo hago de este tema. Entonces, pues bueno, lo comparto con toda la humildad, pidiéndole guía al Poder Superior para que el mensaje les llegue a la persona, a todas las personas, a todos ustedes de la mejor manera posible y ustedes tomarán lo que consideren de la presentación y sueltan lo que de pronto con lo que no se sientan conectados. Bueno, en primer lugar, una de las características que mayor sufrimiento nos produce en la codependencia es el apego. Muchos de nosotros sentimos que llegamos a coda justamente por algún apego, por alguna relación que se rompió, por alguna persona que perdimos, por alguna situación que se nos salió de control y nos vamos dando cuenta de que el apego se vuelve una fuente de esclavitud emocional muy grande. Y justamente es el desapego lo que nos brinda la libertad y la felicidad. Pero en nuestra cultura es difícil a veces entender el desapego. Pero primero, para entender el desapego, tenemos que entender qué es el apego y cuáles son sus manifestaciones, porque yo cuando llegué a CODA dije, ah, claro, es que el apego es una relación de pareja. Yo suelto esa relación de pareja y yo ya no voy a tener ningún apego y ya todo se solucionó. Y eso no es verdad. Y haciendo esta presentación justamente me di cuenta cómo hay un apego a muchísimas cosas más allá de las parejas y los objetos materiales. Entonces vamos a ahondar un poquitico en cómo es el apego, cómo se manifiesta y mi invitación amorosa para todos los que estamos conectados en este momento es que cada uno de nosotros se ponga la mano en el corazón y piense, bueno, ¿yo a qué estoy apegada? Yo les comparto y les confieso que haciendo esta presentación pensé y que llegué a la conclusión de que es un tema que yo tengo que trabajar muy a fondo porque aunque llevo bastante tiempo en CODAT como compañera trabajando el programa, estudiándolo, tratando de ser disciplinada, hay muchas cosas frente a las cuales yo todavía tengo apegos muy grandes. Entonces, entrando en materia, nos empezamos a dar cuenta que nosotros no sufrimos, los seres humanos, por lo que nos falta, sino porque creemos que sin ciertas personas en nuestra vida no vamos a ser felices. Entonces está la fantasía de que es que yo no soy feliz por esta pareja que no me quiere, o por esta pareja que se murió, o por esta pareja que me dejó, como que mi felicidad estaba puesta en esa persona. Creemos que necesitamos que alguien nos ame, nos valore y nos cuide para sentirnos completos. Cuando nos apegamos, ponemos nuestra paz en las manos de otros. Yo les confieso que yo llegué a CODA después de un tiempo largo de atravesar por un duelo bastante demorado relacionado con la muerte de mi esposo. Mi esposo murió cuando yo estaba pues como en el pleno enamoramiento y era una persona con la que, pese a mi codependencia, tuve una relación muy bonita y yo quedé anclada en eso, anclada en que toda mi infelicidad en la vida era porque esa persona específica ya no estaba en mi vida, por mi apego profundo hacia esa persona, por mi dependencia excesiva hacia esa persona, por mi falta de amor propio que había puesto yo todas mis expectativas en ese ser humano. Y
En otros momentos, de pronto no hay relaciones bonitas, porque yo también he tenido relaciones como estas que aparecen acá, construimos las relaciones en las que nosotros creemos que amamos demasiado. Entonces decimos, no, es que yo amo demasiado, ese es mi problema, a mí no me quieren, pero yo amo demasiado. Pero realmente lo que estamos es apegados y con miedo a perder. Por eso las relaciones nuestras están llenas de celos, de control, de posesividad, de conflictos. En algunos casos hay una dominación por parte de alguien que impone sus normas, que impone sus reglas, que controla al otro. Y en otro caso está la contraparte, que es el sometimiento, la frustración, la rabia, la tristeza, diciendo, o el uno codependiente controlando al otro, el otro sintiéndose controlado, pero en ambos casos creemos que es amor y realmente en la mayor parte de los casos es un profundo apego. Desde el apego constantemente pasamos del amor al odio en nuestras relaciones. Entonces, ¿qué pasa con el apego? Que en el apego hay egoísmo, que en el apego hay dependencia, que el apego no es un amor genuino. El amor, el amor que llamamos en el apego es el deseo de controlar al otro. Entonces, ocurre que yo te amo si tú cumples todas mis expectativas y haces todo lo que yo quiero. Pero, y te amo si me halagas, si me cuidas, si me proteges, si estás pendiente de mí, pero yo te odio si no te comportas como yo espero. Yo te odio si le pones atención a otras personas. Entonces ahí empezamos a preguntarnos cuál es el real amor. Por eso hay tantos maltrato intrafamiliar, por eso hay tantos conflictos, por eso hay relaciones que terminan incluso en crímenes pasionales, porque yo digo, es que yo amo tanto a esa persona, pero si la amo, ¿cómo es que termino matándola? O si la amo, ¿cómo es que termino golpeándola? O si la amo, ¿cómo es que termino insultándola? Pues es que no la amo. Realmente estoy sintiéndome carente y por eso estoy poniendo todas mis expectativas en ese otro ser humano. Y desde esta sensación de insuficiencia e incompletud, los codependientes nos apegamos a casi todo. Nos apegamos a las relaciones insanas, entonces tenemos una relación en donde la gente afuera nos dice, oiga, pero usted cómo es posible que se aguante que esa persona o la maltrate o la desprecie o la abandone o la engañe, pero no, estamos pegados de la relación pensando que ese otro me completa y por eso empieza todo este drama en la codependencia de que yo no puedo vivir sin el otro, si el otro no me llama, yo dejé de existir, me obsesiono con el teléfono o me apego a los recuerdos del pasado. En mi caso específico que les comparto, yo pues tengo este tema de ser viuda y durante muchos años estuve muy apegada a la anclada en el recuerdo de ese matrimonio feliz que yo tuve, en donde había mucha codependencia, pero pues también había una relación que traía cosas gratificantes y muy bonitas. Y entonces mi mente está todo el tiempo rumiando, pero ¿por qué se murió esta persona? ¿Pero por qué ya no está? Entonces es un anclaje en el pasado, es un apego a no soltar ese recuerdo o a las expectativas del futuro. Yo también, después de mi vida, yo enviudé muy joven, hace muchos años, y en ese momento todo el mundo me decía, no, es que usted lo que necesita es una nueva pareja, entonces era la expectativa, me iban a presentar a alguien, entonces yo me empezaba a ilusionar, yo no había conocido a la persona que me iban a presentar y yo ya estaba enamorada prácticamente porque me mandaban una foto y me decían, mire, le vamos a presentar a fulano y yo ya pues me quería casar con ese fulano por el apego, por esa expectativa tan grande a los defectos de carácter. Muchos tenemos defectos de carácter que los hemos disfrazado de virtudes. Decimos, no, pero es que si yo soy tan generosa, si yo soy tan solidaria, y muchas veces después nos damos cuenta que en muchos de nuestros gestos había manipulación. Cuando nos damos cuenta que nuestros patrones de codependencia están muchas veces disfrazados, ciertos defectos de carácter, parece que es que fuéramos muy virtuosos. Obviamente también tenemos muchas virtudes, pero en muchos momentos los defectos de carácter están ahí camuflados, se disfrazan de virtud, pero realmente en muchos casos pueden ser defectos de fruto de la codependencia, de la necesidad de controlar a los demás o apegados a nuestros resentimientos. Cuando decimos, no es que yo a esta persona no la voy a perdonar, es nunca en la vida. Y me aferro a eso y entro en una cárcel de que es que odio a fulano que por lo que me hizo y nunca voy a soltar ese odio que le tengo. Ese es un apego a los bienes materiales, al miedo a perder, a la acumulación, al miedo a que si me quitan cosas, que si de pronto el día de mañana pierdo. Yo haciendo esta presentación también me di cuenta que en mí hay mucho miedo económico todavía y mucho miedo a perder los objetos materiales y a la imagen idealizada de nosotros mismos. Esto es una cosa suena un poco rara, pero algunos tenemos una imagen de nosotros mismos y que eso suena muy raro. Pero por ejemplo, yo les pongo mi ejemplo. Mi ejemplo es un ejemplo, mucha gente que me conoce
me dice Martica. Y yo amo que me digan así porque me conmueve el cariño de las personas. Pero a veces en esa idea de ser Martica, yo me siento que soy tan dulce, que soy tan buena, que soy tan noble, y en muchos momentos soy dulce, noble y buena. Pero hay otros momentos en los que estoy tan aferrada a esa imagen de mí misma que me cuesta trabajo ver que en mí hay mal carácter, que en mí a veces hay problemas de ira. Entonces me aferro a la imagen idealizada de mí misma y yo digo, no, pero es que Martica es lo máximo, Martica es tan dulce, Martica es tan buena, Martica es tan suave, que si alguien me hace algo y yo reacciono agresiva, em, en ese momento yo tengo ese como un apego a una imagen de mí misma, la imagen de que yo soy de determinada manera. Por ejemplo, otra imagen idealizada de mí misma es, yo era una persona o fui una persona muy, en mis trabajos, traté de ser una persona muy eficiente, muy comprometida, muy responsable, y yo fui construyendo toda una imagen de eso. Era verdad que yo era eficiente, que yo era cumplida, que yo era responsable, pero había otros rasgos de mi carácter y de mis defectos de carácter que no encajaban con eso, porque yo además de ser eficiente y juiciosa y todo eso, he sido terriblemente desordenada. Entonces en mi mente estaba ese aferramiento a que es que yo soy eficiente, juiciosa, y si se me pierden las cosas, no, quién sabe, es culpa de alguien más que las botó. No, es que yo tengo un problema de desorden. Entonces, cuando yo suelto la imagen idealizada de mí misma, me reconozco como soy y digo, bueno, tengo mi luz y mi sombra, mis virtudes y mis defectos, necesito verme tal cual soy. Bueno, entonces ahora vemos que el apego es una esclavitud que aparece en casi todas las áreas de la vida. Entonces nos empezamos a apegar a la búsqueda de aprobación y afecto. Pues yo acá comparto siempre desde lo que es mi experiencia, porque eso es como lo que conozco y lo que he vivido. Yo estuve muy apegada a la aprobación a nivel laboral. En muchas de mis charlas yo hablo de esa época de mi vida porque para mí era imperioso que a mí me aprobara mi jefe. No importaba lo que yo tuviera que hacer, no importaba los límites que tuviera que sobrepasar, lo importante era que mi jefe me aprobara, porque yo no me aprobaba a mí misma. Por mi falta de amor propio, yo estaba apegada a la aprobación, apegada al afecto de las personas. Todavía tengo apego a la aprobación, pero ya gracias a Coda yo me puedo observar y cuando eso me pasa como que paro y digo, wow, estoy otra vez desconectada de mí y estoy otra vez en la mendicidad afectiva buscando que sea fuera alguien el que me apruebe. A la validación de los jefes y figuras de autoridad, que es lo que les estoy compartiendo, a nuestros hijos, padres y amigos. Yo no tengo hijos, yo decidí no tener hijos, pero tengo mis padres y he tenido y tengo aún varios problemas de apego con ellos, ¿no? Que es apegarme a creer que yo tengo la razón, que ellos tienen que hacer las cosas como yo digo, que yo soy la que maneja la vida de ellos. Y frecuentemente, aunque son adultos mayores, pues tengo que soltar y entender pues, que ellos que toman sus decisiones de manera libre e independiente. Nos apegamos al reconocimiento social, a encajar en una imagen, a parecernos a alguien, a decir, esta es la imagen del éxito, esta es la imagen de la validación. Eso nos lleva a compararnos con otros, a obsesionarnos con que nos aplaudan, nos valoren, con que tengamos reconocimiento externo. Y no hay nada de malo en tener nada de esas cosas, pues es perfecto si nos reconocen. Pero el problema es que nos aferramos a eso. Y es como si nuestra identidad se derivara de eso. Como que yo me siento bien conmigo misma si me reconocen y me aplauden. Ayer yo estuve después del aniversario de Armonía, que fue una experiencia muy linda en la mañana, yo tenía un evento social, pues más que como una charla a la que tenía que asistir, en donde eran otras personas las que dictaban la charla, yo era un asistente, pues como una persona del público, y muchas de las personas que asistieron eran personas muy importantes y reconocidas, personas con mucho éxito económico. Y ahí sentada yo en mi anonimato me veía a mí misma, ¿no? Y me veía esa tendencia a compararme y a decir, uy, esas sí tienen plata, uy, esas sí triunfaron, uy, es como les fue de bien a ellas en la vida. Y como a descalificarme a mí misma. Y empecé a darme cuenta que desde que yo estoy en Coda, mi identidad no se deriva de tener dinero, de tener reconocimiento. Obviamente si tengo dinero y reconocimiento es perfecto, pero no me apego a eso. Sin embargo, todavía en mi mente en muchos momentos aparece la idea de la comparación. Nos apegamos a los ideales y los sueños. Es como si dijéramos, es que mi vida tiene que ser de determinada manera y si no es así, yo no voy a ser feliz. Este apego es una esclavitud que se expande a muchas áreas de la vida. Bueno, la carga del apego. Entonces, esto se vuelve una carga, no nos damos cuenta y estamos como aplastados por una carga que llevamos que nos pesa demasiado, aunque no nos damos cuenta.
como que todas esas expectativas que nos han puesto sobre nosotros o que hemos puesto sobre nosotros mismos, toda esa preocupación por lo externo, por los asuntos que no están en nuestras manos, por las vidas y los problemas de otras personas, por los hijos, por los padres, por los hermanos, por las situaciones externas que no podemos controlar, se vuelven como este roca gigantesca que nos aplasta, porque estamos tratando de controlar lo que está afuera de nosotros. Y puedo empezar a identificar cómo que me doy cuenta que estoy apegado. Cuando observo que me están taladrando la cabeza las ideas de qué hacen y dicen los otros y piensan de mí. ¿Será que me están criticando? ¿Será que me están mal mirando? Entonces nos volvemos hipervigilantes. Todo el tiempo estamos mirando qué será que pensaron de mí. Uy, ¿será que lo que yo dije fue adecuado? Uy, no, eso seguramente la embarré. Todo el tiempo viene una obsesión de qué están pensando los demás de mí o el miedo de que otros me desaprueben y me abandonen, ese pánico de que las personas cambien, de que el día de mañana ya no me van a querer, que entonces ya no me llamaron, que entonces ya no me contestaron, o las ideas de lo que puede pasar en el futuro, que si me voy a quebrar, que si este gobierno va a cambiar las normas, entonces quién sabe qué me va a pasar con la vida, o atormentada por mi pasado, aferrada a ideas de lo que hice en el pasado. De si cometí equivocaciones, si tuve conflictos, si de pronto tuve un divorcio, por qué me divorcié, o por qué la embarré en mi matrimonio, o por qué el otro la embarró conmigo, o por qué me agredieron, o por qué cuando yo era chiquita me hicieron algo inadecuado. Entonces nos aferramos tanto a ese pasado que es como si nuestra identidad se derivara de eso. Entonces, por ejemplo, cuando ha habido problemas de abuso, quedo como anclada en la idea que fui una víctima y pobrecita yo y me machaco con la idea y me acuerdo que cuando era niña no me miraron o no me alzaron o no me quisieron o no me valoraron y quedo pegada de ahí. O culpo a los otros de los que me pasa. Entonces digo, no, es que yo no es que sea iracunda, es que el otro me hizo. Y empiezo a pegarme a esa emoción y a repetirla y a revivirla cada vez que recuerdo la historia. Cuando me aferro a mis creencias y me ofendo si alguien las cuestiona, ustedes pueden ver que en muchas familias y en muchas reuniones surgen los apegos religiosos o los apegos políticos. Entonces, si yo soy de un partido y el otro es del otro, si yo tengo una creencia y el otro tiene otra, entonces me aferro y me peleo con el de al lado porque el de al lado piensa diferente a mí o porque el de al lado tiene una creencia religiosa distinta a la mía. O me molesto si mi pareja o mis hijos no hacen lo que yo quiero que hagan. En el patrón de control siempre quiero decirle a los demás cómo es que son las cosas. Y siento como una punzadita en el corazón cuando me doy cuenta que la gente no hace lo que yo les dije que hicieran. Porque yo digo, es que yo soy la que tengo la razón. Y en la codependencia está el síndrome del salvador. El que se cree que salva a otros siempre es el que está rescatando, el que le está opinando, el que se está metiendo en la vida de los otros y se molesta mucho si los demás le ponen límites cuando quiero tener la razón y ganar en una discusión. Entonces entro en mis conceptos teóricos y en mis disertaciones y necesito tener la razón y me apego a eso porque derivo mi identidad de ganar en una discusión. Cuando me angustio en exceso por asuntos económicos, yo les compartía que ese es un tema que a mí me pasa, ¿no? Yo a veces veo las noticias y me empieza la idea de qué va a pasar en el futuro y si me va a faltar y si no voy a tener o cuando estoy preocupada constantemente por mis seres queridos, los papás que viven en angustia constante si el hijo salió a rumbear, si el hijo no contestó el teléfono, o si los papás no contestaron, que eso me pasa a mí a veces, o si la pareja no llegó a tiempo, es una preocupación constante de qué pasó con los demás. Cuando me niego a cambiar mis hábitos, cuando yo digo, no, es que yo soy como soy, así es que yo soy, y como si les gusta bien y si no les gusta también. Entonces a la persona le dicen, oiga, pero es que esos hábitos que usted tiene le hacen daño, es que fumar en exceso le hace daño, pues si me he de morir, me muero de algo, sigo fumando. Y me voy aferrando a una manera o la manera de resolver los asuntos y no lo suelto porque estoy apegada. Cuando soy rígido e inflexible en mi manera de pensar, veo un problema y no puedo ver una solución porque estoy pegada de que esa es la manera de hacer las cosas. Y nuestro apego se manifiesta en temas muy triviales, aparentemente insignificantes, pero que nos causan gran dolor emocional porque los interpretamos como rechazo y desaprobación. Por ejemplo, si no recibo un like en una publicación, una foto de Facebook, pongo la foto y entonces resulta que mis amigos no me dijeron que me veía linda o que qué chévere el paseo en el que yo había estado, entonces eso se vuelve causal de sufrimiento. Si me dejan un mensaje de WhatsApp en visto y no me responden nada, pero ¿por qué esta persona no me contestó? ¿Será que se le descolgó el teléfono? ¿Será que ya no me quiere? ¿Será que me odia? Cuando me comparo con otras personas en las redes sociales, entonces me levanto en la mañana y veo las fotos de las amigas que están en la playa o que están haciendo cosas maravillosas y empiezo a pensar, pero ¿por qué yo no tengo lo que esas personas tienen?
Y eso es un apego, porque es como yo apegarme a la creencia de que mi vida debería ser distinta como es. Entonces estoy apegada a esa idea de lo que debería estar haciendo, que es distinto a lo que estoy haciendo en mi vida. Entonces todo eso, aunque no lo parezca, son formas de apego. Porque estoy apegada a que la gente me tiene que contestar el mensaje como yo quiero, a que me tienen que dar el like. Y es como una expectativa constante de que lo que yo hago genere unos resultados afuera de determinada manera. Para que podamos lograr soltar nuestro desapego, es necesario que podamos entender cómo surgieron nuestros apegos. Es la única manera porque a veces decimos, pero tan raro, ¿por qué será que me pasan estas cosas? Entonces, CODA nos ayuda a entenderlo. ¿Cómo surgieron los apegos en nuestras vidas? Cuando éramos pequeñitos, aprendimos a aferrarnos a las personas, a los objetos, a las creencias, a los recuerdos del pasado, a los ideales del futuro. Entonces crecimos en unas familias en donde nos decían, es que nuestra familia es de determinada manera. Nuestra familia va a determinados lugares, nuestra familia no se mete con ciertas personas, nuestra familia es de cierto estrato, nuestra familia tiene cierta manera de comportarse. Y obviamente cuando un niño es pequeño, pues cree todo lo que le dicen y se apega a lo externo. Entonces, si en el colegio el profesor me regañó y me dijo que yo no entendía, me voy apegando a la idea de que soy bruto, que no soy suficientemente inteligente. Si mis papás no tenían dinero y yo crecí en una familia con escasez económica y nos identificamos como los pobres de la familia o los pobres del barrio o los pobres de la ciudad, voy creciendo con esa idea de que pobrecita yo, que qué embarrada, que me dijeron bruta en el colegio, que entonces pobrecita yo, y voy creyendo todas esas cosas y voy construyendo relaciones basadas en eso que voy creyendo. Y además, la experiencia de nuestros cuidadores determina la manera en la que yo me voy a relacionar en la vida adulta. Entonces, la experiencia de haber tenido cuidadores ausentes, distantes, agresivos, poco confiables, nos llevó a tener una sensación de un vacío interior, porque no podíamos confiar en esas personas que nos cuidaban. Y pretendimos llenar eso mediante nuestros apegos a las personas y las cosas. Yo crecí en un hogar, pues, digamos, con un papá, una mamá que toda la vida tuvieron una relación estable, pero trabajaban mucho mis padres, entonces estaban muy ausentes y mis cuidadoras tenían muchos como desequilibrios. Entonces una de mis cuidadoras no me quería porque quería a mi hermanita y yo crecí sintiéndome muy rechazada por esa cuidadora porque yo pasaba gran parte del día con esa cuidadora. Entonces fui construyendo una idea de que esa persona no era confiable, yo no podía confiar suficiente en ella porque ella, pues no me, pues yo sentía eso, que no me quería y me criticaba y me juzgaba todo el tiempo, ¿no? Entonces yo crecí muy con una idea relacionada con cómo me relacionaba yo con esa persona. Y mi padre es un hombre muy bueno, muy, muy bueno, pero es un hombre muy distante emocionalmente porque en su cultura, en su creencia, en su infancia, él tuvo unos traumas que lo hicieron un hombre distante y muy introvertido y poco expresivo y muy silencioso. Entonces yo crecí como con la idea de que no podía contar mucho con mi padre porque él andaba como en su mundo, en su mente, ¿no? Y trabajaba demasiado. Y los vínculos que desarrollamos en nuestra niñez moldearon el tipo de apegos que construimos, los cuales se reflejan en las relaciones que desarrollamos en nuestra vida adulta. Entonces, por ejemplo, en la infancia pudimos sentir que nuestros padres estaban ausentes física o emocionalmente, y esto provocó una angustia intensa o inseguridad en el vínculo. Yo les comparto pues esto de mis padres que trabajaban tanto y de esa ausencia emocional de mi padre, que era fruto de su sufrimiento de niño, que me hacía sentir que no contaba con él, ¿no? Lo sentía muy ausente. Y en la vida adulta, entonces nos apegamos de manera ansiosa debido a un gran miedo a ser rechazados, ignorados o abandonados. Antes de llegar yo a CODA, mis temas de ansiedad en las relaciones eran muy fuertes, porque era como el miedo constante de que a mí los hombres me iban a abandonar, que no me iban a querer, que no iban a estar pendientes de mí. Y eso me llevaba a una búsqueda desesperada de atención, afecto y validación, como dice acá este texto. Entonces yo siempre quería como ser la novia chévere para que no me abandonaran, pero me buscaba figuras muy parecidas a mi padre en su ausencia emocional, personas con mucha distancia, y eso me incrementaba mi angustia, ¿no? O en otros casos podemos tener un apego ansioso con mucha ambivalencia. Pues decimos, no, es que yo me quiero enamorar, yo quiero tener una cercanía con la persona. Y cuando las personas se nos acercan, nos ponemos muy ansiosos por el miedo a la intimidad y se empieza a generar mucho caos en las relaciones.
Ese apego también se manifiesta en los patrones de la codependencia, porque cuando yo tengo un apego ansioso, entonces puedo desarrollar algunos de sus patrones. Puedo tener un patrón de control que es apegarme a la gente diciendo, bueno, yo voy a volverme indispensable para esta gente, voy a volverme la más importante para que no me abandonen. Entonces empiezo a dar consejos no solicitados, a imponer mis ideas, a querer ser indispensable, a hacer favores, a dar regalos, a prestar dinero, queriendo que no me abandonen. Yo tengo un recuerdo de una oficina en la que yo trabajaba, en donde ese tema del abandono en mí era muy fuerte y yo quería la validación no solo de mis jefes, sino de mis subalternos, de las personas que trabajaban para mí. Y había en particular una chica que tenía una condición económica muy difícil y yo me la pasaba haciéndole favores y yo luego me resentía yo, porque yo quería hacer favores para que ella me quisiera, para que ella dijera que yo era la mejor jefa del mundo. Pero no, pues la mujer andaba como en sus asuntos y sus necesidades y yo luego me resentía, pero claro, era mi patrón de control de hacer favores para volverme, para ser reconocida. El patrón de complacencia. Debido a nuestro apego ansioso, nos sometemos a los demás porque tenemos miedo a ser abandonados. Renunciamos a nuestros propios intereses y hacemos cosas que van en contra de nuestros valores y perdemos los límites, porque el apego ansioso nos lleva a ese constante miedo al abandono. Entonces decimos, no, pues si me toca pasar por encima mío para complacer al otro y que no me deje, pues yo hago lo que sea, lo que necesite el otro con tal de que no me deje. O el patrón de la baja autoestima, que es buscar imperiosamente la validación y aceptación de otros, ser muy sensibles a las críticas y al rechazo. Yo he padecido casi de todos los patrones de la codependencia y en ese patrón de mi baja autoestima, por eso tenía como esa idolatría hacia mis jefes, buscando siempre como la aprobación de ellos, teniendo mucho miedo a que no me validaran, a que no me aceptaran, a que no me reconocieran. Y hay otro tipo de apego que es diferente, pero que también es un apego, que es el apego evitativo. Y ese surge porque nuestros cuidadores no estuvieron disponibles emocionalmente o porque rechazaron las necesidades afectivas que teníamos de niños. Entonces son esos niños que toda la vida se quedaron esperando que los quisieran, que los cuidaran, que estuvieran pendientes de ellos y resulta que no, los cuidadores se desaparecieron. Yo conozco el caso de una persona a la que lo tuvieron que enviar pues a un internado porque sus papás no se quisieron hacer cargo de él y esa persona desarrolló un afecto evitativo, un apego evitativo porque esa persona nunca contó con sus papás. Entonces, pues vivía en el internado y de alguna manera fue como si esa persona hubiera creado una coraza y hubiera dicho, bueno, si no me quisieron, pues yo no voy a sufrir. Yo sencillamente no me voy a apegar a las personas. Entonces, en la vida adulta, las personas evitativas no logran confiar, no logran generar un verdadero compromiso porque tienen miedo que les pase lo que les pasó de niños. Dicen, no, pues si no me quisieron, yo como para qué me voy a comprometer con nadie. Se ocultan de sus miedos detrás de actitudes de autosuficiencia, prepotencia y aparente independencia. Entonces, estas personas son personas que pueden ser muy displicentes. Uno dice, uy, tan libres, tan independientes, pero realmente lo que esconden es el profundo miedo a que los lastimen. Entonces, son personas que pueden tener actitudes de arrogancia y diciendo, no, yo no voy a sufrir. Y desde ese lugar se desarrollan estos patrones de la codependencia que son el de la evitación y la negación. Entonces, estas personas reprimen sus sentimientos o necesidades para no ser vulnerables. Esas personas no van a andar llorando por ahí porque lloraron tanto de niños y nadie los alzó, nadie los cuidó, que ellos decidieron, no, a mí no me van a volver a maltratar. Atraen a otros, pero cuando las personas se acercan, los alejan. Pueden ser personas de pronto personas coquetas, hombres muy seductores y apenas tienen a la pareja cerca, pueden empezar a dejarla, a abandonarla, se pueden volver infieles porque no quieren un real compromiso, porque sienten miedo de poner su fe en esa persona, porque sufrieron tanto de niños que dicen, no, a mí otra vez no me la hacen. Evitan la intimidad emocional, física o sexual para mantener las distancias y sentirse más seguros. O está el patrón de la negación, que es como esa negación de los sentimientos, que es cuando le dicen a una persona que se puede estar muriendo del dolor emocional y le dicen, ¿le pasa? ¿Qué le pasa? No, a mí no me pasa nada, yo estoy perfecta. Y de alguna manera les cuesta mucho ser empáticos con los demás, no pueden ponerse en los zapatos del otro porque ellos mismos están desconectados de sus emociones. ¿Cuáles son las consecuencias negativas del apego? Pues muchísimas, porque el apego nos vuelve intolerantes, impacientes, rígidos y agresivos cuando las personas no se comportan como esperamos. Cuando tenemos, por ejemplo, un patrón de control en la codependencia, eso se vuelve algo complicadísimo porque yo espero que todas las demás personas hagan lo que yo considero que deben hacer, porque entro como en un esquema de superioridad
y decir, no, 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 es que yo soy la que sé cómo es la cosa. Ellos tienen que hacer las cosas como yo digo, mis hijos se tienen que portar como yo digo, mi pareja se tiene que comportar de la manera que yo quiero, la gente a mi alrededor tiene que hacer las cosas de la manera que yo considero. También se nos dificulta abrirnos a nuevas posibilidades frente a los problemas, porque cuando hay rigidez y hay apego, yo creo que hay solo una manera de hacer las cosas, solo una manera de resolver los problemas y me cuesta mucho trabajo ser flexible. O entro en discusiones cuando los demás no están de acuerdo con mis puntos de vista, o desarrollo fanatismo y obsesión con las ideas o me quedo atrapada en relaciones insanas. Esto se parece mucho a algo que habíamos hablado al principio, pero es que me parece importante verlo porque esto es lo que nos va llevando al fondo de dolor que nos lleva a terminar en un programa como CODA. Los duelos por la ruptura se vuelven eternos porque quedamos apegados al pasado que ya se fue. Tenemos problemas de ansiedad porque estamos todo el tiempo pensando qué va a pasar en el futuro y sentimos depresión porque centramos la mirada en la escasez. Y desde ese punto de vista, pues podemos afectar nuestra salud. Podemos tener ataques de ansiedad, ataques de depresión, ataques de ira o la somatización de la preocupación, el estrés en enfermedades físicas, insomnio y falta de autocuidado. Cuando estamos muy desconectados de nosotros mismos, el cuerpo puede empezar a hablar lo que nosotros no decimos. Entonces, toda esta angustia de querer controlar afuera, el miedo a ser abandonados, el miedo a que las personas no hagan lo que yo creo que deben hacer, me lleva a sentir a que se me vaya el cuerpo. Entonces hay gente que desarrolla úlceras porque ha tenido tantas iras en su vida que en su estómago hay como una combustión de energía todo el tiempo de la ira que sienten, o hay personas que pueden entrar en procesos depresivos muy profundos porque tienen pensamientos totales de tristeza permanentes, apegados al pasado, acordándose de por qué ahora mi vida no es como yo cuando yo estaba en el pasado o con esta ansiedad de qué va a pasar mañana. Yo, por ejemplo, les confieso que yo he tenido problemas de insomnio y me doy cuenta que mis problemas de insomnio son como una hipervigilancia, es como muchas veces estar pensando qué va a ocurrir en el futuro. Y cuando me doy cuenta de eso, pues me toca parar y decir, no, es que el futuro no es ahorita, el futuro lo estoy construyendo yo con lo que estoy haciendo ahorita, lo del futuro no ha llegado. Y la falta de autocuidado es muy frecuente cuando las personas llegan por primera vez a CODA, muchas veces pues hemos estado desconectados de nosotros mismos mucho tiempo porque el apego nos lleva a obsesionarnos con otros. Entonces me preocupo por las citas médicas de los otros, por el bienestar de los otros, por prestarle plata a los otros y gradualmente me voy desconectando de mis necesidades físicas, de mi autocuidado, de estar pendiente de mí misma. Y una de las cosas que nos va regresando CODA es esa reconexión con nosotros mismos y nuestras necesidades. Bueno, el desapego es el camino hacia la libertad, como nos dice esta presentación. Cuando nuestros apegos nos han llevado a tocar fondos muy dolorosos, finalmente pedimos ayuda y encontramos el apoyo de CODA. Y este programa gradualmente con cada herramienta nos va empezando a mostrar que el desapego es el camino hacia la libertad. Muchas veces llegamos acá, como les decía anteriormente, o por un divorcio, o en mi caso, pues por este duelo tan largo, por mi viudez, o por una quiebra económica, pero en todos los casos ha habido algo que perdimos, o sí, perdimos el control de nuestras vidas, perdimos el control de nuestra familia, perdimos a un ser querido. Entonces, de alguna manera, del momento en que llegamos a CODA, estamos desapegándonos de algo que hemos perdido, pero no nos damos cuenta que nos estamos desapegando. O sea, estamos teniendo la pérdida, pero todavía pegados a ese pasado que creemos pues, que es lo que nos está lastimando. Eso es lo que creemos. ¿Y qué es el desapego? Para entender un poquito esto, porque cuando hablamos de desapego, la gente piensa que el desapego es indiferencia, que el desapego es que a mí no me importa nada, y no es así. El desapego es la capacidad de soltar, liberar o dejar de aferrarse emocional o mentalmente a personas, cosas, ideas, resultados o situaciones. Los codependientes somos muy expertos en quedar aferrados en la mente. Entonces le damos vueltas a la cabeza de ideas de lo que me hicieron, de lo que sufrí, del abandono, del que me engañó, y es un aferramiento. Entonces acá el desapego me invita a soltar todo eso, no solo a soltar a la gente en la vida real, sino a soltarla en mi mente, a decir, bueno, ya paso página. No significa indiferencia, ni apatía, ni falta de amor, ni frialdad. Es todo lo contrario. Es tener una relación más saludable y más consciente con todo lo que nos rodea sin depender de nada ni de nadie para nuestro bienestar emocional. Eso suena muy desafiante, pero parte del reto es decir, bueno, yo no voy a llevar a que mi paz mental dependa de otros.
a que mi bienestar dependa de si los otros hacen o dicen lo que yo quiero que hagan. Entonces, gradualmente por eso voy entrando en mi estado de libertad a medida que voy entrando en mi proceso de coda. ¿Para qué nos sirve el desapego? Para todo. Para amar sin poseer y para cuidar sin depender. Esto es muy, muy potente porque amar sin poseer es que yo pueda tener una pareja y no esté obsesionada con controlarle a quién llamó, quién lo llamó, por qué salió, por qué entró, a qué horas llega, a qué horas se va. Y cuidar sin depender es brindar un apoyo a los otros sin depender de esos otros. Decir, bueno, yo me dispongo a cuidar a las personas cuando sea necesario, pero no depender de esas personas. Aceptar el cambio como parte natural de la vida. A todos nos llegan cambios. La vida no es estática. La vida tiene cambios constantes. A veces tenemos unas cosas, después ya no las tenemos. Y aceptar el cambio como parte del flujo de la vida es algo muy importante. No aferrarnos a lo que no podemos controlar. A veces nos sentamos en discusiones larguísimas que este gobierno no me gustó, que lo que hicieron, entonces veo las noticias y hago una cantidad doy una cantidad de opiniones, pero opiniones apasionadas, que pierdo mi paz mental por algo que vi en las noticias y resulta que yo no puedo controlar nada de eso. Resulta que no puedo controlar lo que pasa en Estados Unidos, no puedo controlar lo que pasa en Colombia, no puedo controlar lo que pasa en ningún lugar del mundo porque yo no tengo el poder, no soy una persona que esté en un mundo político como para estar interviniendo en eso, pero a veces veo que en las reuniones sociales la gente se apasiona y se desespera criticando y juzgando situaciones que no se pueden cambiar. Entonces yo puedo, claro, yo puedo enterarme de lo que pasa en el mundo, puedo opinar sobre eso, pero no que mi paz mental dependa de algo que no está en mis manos. Soltar las expectativas rígidas y aceptar con flexibilidad el flujo de la vida. Cuando yo puedo aceptar que las cosas a veces no serán como yo quiero que sean, porque tengo una expectativa específica, puedo soltarlas y decir, bueno, voy a mirar con flexibilidad qué me va a traer la vida. Para vivir el aquí y el ahora, para estar en el presente y no estar atrapados en el pasado ni obsesionados con lo que puede ocurrir en el futuro, que es como lo que nos pasa a muchos de los codependientes. Para liberarnos de la necesidad de imponerle nuestra voluntad o nuestra verdad a otras personas, para soltar nuestros resentimientos, para dejar de apegarme al victimismo y la autocomiseración y lo que me hicieron y mi pasado. No, sencillamente como Koda me enseña, miro mi pasado para no repetirlo, lo trabajo, pero lo suelto. Y bueno, desde que yo llego a Koda por primera vez, empiezo a tener un proceso de desapego, porque el programa me brinda todas las herramientas. A través de compartir con otros compañeros, yo empiezo a reconocer en todos ellos el espejo de las relaciones insanas que yo he tenido. A veces nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta que estamos en una relación insana. A veces nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta que estamos atrapados en una situación difícil que no la hemos soltado, pero cuando yo escucho a otro compañero, cuando me doy cuenta que mi otro compañero me habla de su experiencia, fortaleza y esperanza y me empieza a contar una cantidad de historias en donde yo digo, wow, esa persona que veo frente a mí es parte de mi historia personal. Ese ser humano que está hablando de mí, porque eso que le pasa a esa persona también me pasa a mí. Entonces, cuando yo me identifico, empiezo a poder tomar un poquito de distancia de mi historia personal y a desapegarme, y a decir, bueno, voy a empezar a mirarme con objetividad qué es lo que me está pasando. Y al iniciar nuestro proceso de 12 pasos, en el primer paso nos estamos rindiendo y estamos soltando el apego a seguir repitiendo los mismos comportamientos inadecuados que nos han llevado a las mismas dificultades de siempre. Dicen que la locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Cuando yo estoy apegada a mi manera de hacer las cosas y yo digo es que yo tengo la razón y es que solamente se hace de esta manera, pues es muy difícil que yo me rinda. Pero cuando yo reconozco mi impotencia y mi ingobernabilidad y yo digo, ay, Dios mío, yo he tratado de hacer todo a mi manera, pero me he equivocado. Estoy llena de conflictos, he tenido quiebras económicas, he tenido discusiones, peleas, pleitos, divorcios, lo que sea que me haya pasado. En un momento dado como que tengo que parar y en profunda impotencia digo, ay, mi vida se me volvió ingobernable y ahí me estoy desapegando de mi manera de hacer las cosas. Estoy abriendo mi mente y estoy diciendo, bueno, hay otra manera. De pronto acá estas personas de coda me van a mostrar otra forma de hacer las cosas. Y empiezo a reconocer que hay un poder superior a mí misma y a decir, bueno, la manera en la que yo siempre creía hacer las cosas, como que esa manera no me funcionó.
Ese apego mío a creer que tengo la verdad y a hacer mi voluntad, como que no me está funcionando. Entonces resulta que empiezo a encontrar un poder superior y empiezo a soltar mi apego hacia los falsos ídolos de mi vida. Mis ídolos fueron durante muchos años y por momentos permito que vuelvan a aparecer esas idolatrías, las parejas, las figuras de autoridad, el dinero, el reconocimiento, la búsqueda de aprobación. Esos eran mis ídolos con los que llegué a Coda y con los que, como les confieso, por momentos a veces me aparece la tentación de que vuelvan a ser ídolos míos, pero yo sé que ahí solo hay dolor, solo hay sufrimiento. No significa que yo no pueda tener pareja, ni dinero, ni reconocimiento. Todo lo puedo tener, pero no pongo en un pedestal a esas cosas, ni a esas personas, ni a estos seres. Y empiezo a reconocer que hay un poder superior a mí misma que me puede devolver el sano juicio y ese que me va a brindar la orientación que yo necesito. Por eso cuando llego al programa es tan importante el segundo y el tercer paso, porque es cuando empiezo a decir, es que ya no me voy a apegar a personas, ya no me voy a apegar a mi manera de hacer las cosas. Voy a reconocer que hay un poder superior a mí misma que es el que me va a guiar en este camino. Y empiezo y me llego a mi inventario, al cuarto paso, a hacer el inventario de mi historia personal y a compartirla con el poder superior. Y empiezo a desapegarme de todos esos secretos vergonzosos, todas esas viejas creencias que yo atesoraba y que los tenía guardados. Y yo decía, es que nunca le voy a contar a nadie lo que me pasó de niña. Es que nunca le voy a contar a nadie este secreto que tengo tan terrible o que me genera culpa o que me avergüenza. Y de repente en el programa me dicen, no, este es un espacio seguro. Acá tú puedes contar tu historia, puedes liberarte y desapegarte de la historia, porque desapegarse de la historia es soltar el pasado. Es decir, a mí ya no me determina mi pasado, a mí ya no me determina lo que me pasó de niña. Entonces yo cuando hago este ejercicio tan poderoso de Coda, de entregar mis cosas en mi inventario, es soltarlas y decir, bueno, yo entrego esto, lo suelto y se lo entrego a mi poder superior, porque yo misma necesito liberarme de esta carga tan pesada. A medida que hacemos un recorrido por nuestras vidas, nos vamos también desapegando de los resentimientos. En todo este camino, nos vamos dando cuenta que cuando vamos recorriendo nuestra historia personal, nos damos cuenta que teníamos una cantidad de resentimientos, que porque lo que me hicieron en el colegio, yo por ejemplo vivía resentida con la cuidadora que les contaba yo que quería a mi hermanita y a mí no me quería eso, eso de resentimiento yo lo tuve mucho tiempo porque yo me acordaba de cada cosita que pasaba en la infancia con ella. Y entonces yo atesoraba ese resentimiento diciendo, claro, es que yo no soy feliz porque esta mujer cuando yo era niña me criticaba, me juzgaba, no me daba regalos, me quería más a mi hermana y atesorando ese resentimiento hasta que entendí que esa persona estaba tan maltratada y tan herida como lo he estado, pues lo vamos a estar todos los que estamos acá. Y yo dije, no, esa persona no es la mala de mi película, pero yo le había puesto la etiqueta de la mala de mi película. Y gradualmente voy soltando los resentimientos hacia las exparejas que no hicieron lo que yo esperaba que hicieran, porque no fueron el príncipe azul que yo esperaba en mi vida, porque no cumplieron con mis expectativas. Y me voy dando cuenta que yo atraje a mi vida a personas muy lastimadas, lastimadas como lo puedo haber estado yo muchas veces, y que esas personas no eran malas. Entonces, a medida que me voy soltando esos resentimientos, me voy saliendo de esa cárcel, porque esta imagen de este corazón aprisionado es porque cada vez que yo atesoro un resentimiento, estoy ahí como juzgando, como atrapando eso, como diciendo, es que esto nunca lo voy a perdonar. Y ahí quedo esclavizada yo, al lado del preso que tengo al lado mío. Yo tenía un compañero de grupo que nos hablaba de que teníamos como una prisión multitudinaria en la mente y decía, hay que soltar esos presos, hay que soltar a esos prisioneros. Entonces yo suelto el prisionero cuando digo, bueno, esa señora que yo sentía que no me quería, pues bueno, esa señora hizo lo mejor que pudo. Estas parejas que yo siento que no hicieron lo que yo esperaba que hicieran, pues ellos hicieron lo mejor que pudieron. No, no era que tuvieran la intención de lastimarme, sino que eran personas muy heridas. Pero solo cuando yo puedo empezar a cambiar mi mirada de la vida de los demás, puedo cambiar mi mirada de mi carencia y suelto ese apego a estar brava. Desapegarnos de nuestros defectos de carácter. Esto es importantísimo porque los defectos de carácter, así hayamos hecho los 12 pasos, siempre va a haber defectos de carácter ahí como pendientes de sanar o ya hemos salido de la mayor parte de ellos, pero pendientes de reaparecer. Y para soltar mis defectos de carácter necesito el valor para desapegarme de la imagen idealizada de mí misma y la humildad para reconocerme tal cual soy.
quitarme la máscara. Me desapego de la imagen que quise proyectar para encajar en el mundo, para caer bien, para ser aceptada. Como yo les comentaba anteriormente, algunos tenemos unas autoimágenes muy fuertes de decir es que yo soy de determinada manera y todo lo que se sale de ese esquema es culpa de los otros. Entonces yo en mi trabajo, como les compartía, yo era muy juiciosa, muy responsable y muy buenecita, entre comillas, pero por debajo de eso se escondían muchas cosas que no eran chéveres. Era mi deseo de manipular, mi deseo de controlar, mi deseo de protagonismo, mi prepotencia. Eso se escondía, pero yo no lo podía ver. Entonces yo estaba como obsesionada con que yo era una niña muy buena y con una trabajadora excelente y muy juiciosa y muy responsable, pero no me daba cuenta que detrás de eso, por ejemplo, a veces yo competía mal con mis compañeros porque yo quería ser la mejor de la oficina. Entonces yo, pues claro, tenía la cara de buenecita, pero yo quería que me felicitaran más que al resto. Y desde el niña yo tenía ese problema, como que yo quería que los profesores me felicitaran, me dijeran que yo era mejor que los demás. ¿Y por qué ocurría eso? Porque ha habido una niña herida en mí. Entonces, por mi falta de amor propio, por mi inseguridad, por mi baja autoestima, entonces yo me disfracé de eficiencia para que los demás dijeran es que Martica es la mejor de la oficina, es que Martica es la mejor del salón de clases, porque en el fondo me sentía la peor, me sentía vacía, insuficiente, incompetente, insegura, entonces me disfracé de eso. Cuando yo me desapego de eso, cuando suelto esa máscara, digo, ay, tengo que mirarme y darme cuenta qué hay detrás de todo lo que construí. Y a medida que reconocemos nuestros defectos de carácter y los entregamos a nuestro poder superior, elegimos desapegarnos de esos mecanismos de defensa, porque estos han sido mecanismos que hemos utilizado para defendernos del mundo. Entonces, todo esto que está alrededor era la manera en la que nos protegíamos. Entonces, los celos era como me va a proteger de esta manera, de que me dejen, de que me abandonen, la agresividad, la arrogancia, el victimismo, la inseguridad. Y acá podemos ver que en este proceso de desapegarnos vamos dándonos cuenta que detrás de todo eso había un profundo miedo y una profunda sensación de vacío. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo celos y posesividad, es mi apego a las personas, es mi miedo a perderlas, es mi miedo a sentir nuevamente un vacío interior frente a la ausencia. Si yo tengo una pareja y entonces me empiezo a obsesionar con que, uy, esa pareja miró a la niña que pasó por el lado y entonces dijo que la otra era más bonita que yo y entonces y tiene muchos amigos o amigas y lo llaman y le escriben, empiezo a sentir que ese vacío con el que yo he intentado tapar con esa persona se va a volver a abrir. Entonces digo, ay, esa persona me va a abandonar y ¿qué va a hacer de mí? Porque como he tenido un falso ídolo, como veíamos anteriormente, ahora que estoy con un poder superior todo cambia, pero cuando he tenido como ídolo a una pareja, entonces me pasa lo que pasa en esta imagen. Yo estoy tengo aprisionado perdón se me ocurrió, tengo aprisionado en una cárcel a la pareja y en mi mente estoy, como en mi corazón y en mi mente estoy llena de ira porque qué tal que me abandonen. Bueno, la avaricia y la codicia es el apego al dinero, es el miedo a la escasez económica, es el miedo a la pérdida. Entonces, a veces tenemos mucho miedo a perder y por eso nos aferramos a las cosas y también nos volvemos egoístas. La inseguridad es mi apego a la validación externa por el miedo a sentirme insuficiente y carente. Entonces yo me apego, como les decía, a que otros me validen porque tengo mucho miedo a no sentirme suficiente, a sentirme carente, es desapegarnos de nuestras culpas. Esto es algo muy poderoso porque muchas veces tenemos un apego terrible a algo que hicimos y lo guardamos y decimos, no, es que yo sí hice muchas embarradas en la vida. Un día alguien hablaba de una señora que decía, es que esto ni Dios lo puede perdonar porque es que soy tan mala. Y entonces esa persona le decía, ¿tú crees que tienes tanto poder como para insultar a Dios? Entonces tenemos este tema de esa sensación de la culpa profunda y el programa nos invita a empezar a desapegarnos de esas culpas, a decir, bueno, ¿qué fue lo que yo hice mal? ¿A quién fue que ofendí? ¿A quién fue que maltraté? Para empezar a limpiar eso y a decir, bueno, yo voy a soltar esa culpa y esa vergüenza, voy a ver por qué me pasó eso, cuándo lo hice, por qué lo hice y enmendar el daño causado cuando esto nos fue posible. Pues no voy a causar más daño con mi enmienda para quienes de pronto no llevan tanto tiempo en el programa, la enmienda al daño causado es mi compromiso de no repetir el comportamiento que hice y en el caso que sea necesario, acercarme a esa persona y enmendarlo, sanar ese dolor, esa herida que yo causé, bien sea porque insulté a una persona, porque la ofendí, porque la maltraté, porque le quité dinero. Si yo considero que tengo que hacer una enmienda, la hago. Obviamente eso tiene que ir siempre acompañado
de lo que es la asesoría de nuestra madrina o padrino, porque si no lo hacemos de esa manera, es probable que yo empiece a equivocarme y a hacer unas enmiendas de una manera inadecuada. Eso siempre tiene que ir acompañado, pero es una manera de desapegarme de esa culpa y esa vergüenza. Bueno, y tenemos nuestro inventario diario. El programa nos brinda la posibilidad de hacer un inventario diario para que todos los días al finalizar la jornada nos desapeguemos mediante la escritura de todo lo que nos ocurrió en la jornada. Si yo estuve brava, si ofendí a alguien, si maltraté a alguien o si entré en depresión, en tristeza, me desapego de eso y puedo como volverme la observadora de eso que me pasó, escribiéndolo en el papel, diciendo, bueno, hoy de pronto tuve un comportamiento inadecuado, hoy de pronto estuve iracunda, hoy de pronto hice cosas que no, con las que no me siento cómoda y sencillamente lo escribo para soltarlo y decir, bueno, yo no quiero volver a repetir ese comportamiento. Y también me permite observar mis defectos de carácter, es decir, bueno, en qué momento otra vez se me detonó la ira, en qué momento otra vez estuve intolerante, asustada, miedosa. Entonces es un ejercicio muy poderoso que la sugerencia es que lo hagamos todos los días. El desapego a través de la meditación. En el paso 11 nos invitan a hacer meditación y oración. Y la meditación nos permite desapegarnos de nuestras creencias, miedos y limitaciones, porque al meditar nos convertimos en testigos silenciosos de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Empezamos a mirarlos. Entonces, si yo cuando estoy en el silencio de la meditación acompañada de mi poder superior, me empiezo a mirar y a decir, bueno, ¿qué será lo que me está pasando? ¿Porque es que he estado en coma? ¿Porque he estado ingobernable? Y no opino al respecto, me vuelvo la observadora de mi mente, como si mi mente fuera una película. La película está pasando frente a mí, yo soy la espectadora de esa película, no me engancho en ese pensamiento. Y ahí gradualmente me voy desapegando de mis rabias, mis miedos, mis culpas, todo lo que yo tenga en la mente. Como que se lo entrego a mi poder superior a través de ese proceso de autoobservación de la meditación. Y nos permite conocernos más a nosotros mismos y nos permite irnos liberando. La oración nos permite soltar y desapegarnos, porque entonces cuando tenemos una cosa caótica en la mente, eso me da vueltas de día y de noche. Yo en oración se la entrego con profunda humildad a mi poder superior y digo, poder superior, ayúdame a sanar este pensamiento que tengo. Puede ser un pensamiento de carencia, un pensamiento de pérdida, un pensamiento de miedo, lo que sea que yo tenga. Mi comunicación diaria me recuerda que yo no puedo sola, que por eso llegué a un programa de recuperación, porque mi manera de hacer las cosas sola no funcionó. Entonces me voy desapegando de la idea de hacerlo sola y voy convocando a mi poder superior y le voy diciendo, mira, como yo no puedo sola, por favor, entra en mi mente y en mi vida y ayúdame a sanar esta situación que no estoy resolviendo por mí misma. Y bueno, viene la práctica del paso 12, que es la práctica del desapego, pues luego de que obtenemos nuestro propio despertar espiritual, lo vamos compartiendo abiertamente con otras personas que aún sufren, pero sin querer controlar los resultados. Entonces yo puedo generosamente decir, bueno, voy a invitar a alguien a una reunión porque a mí me sirvió tanto este programa que quiero compartirlo con otros compañeros y compañeras, pero no me obsesiono con decir, no, pero es que yo la invité y entonces no vino a la reunión y por qué no vino y por qué no llegó. No, no me obsesiono, sencillamente entrego un mensaje de recuperación a las personas que me rodean, porque de esa manera en la que yo entrego el mensaje es como el mensaje llega a mí. Y eso me permite en este instante hablar también de que el madrinazgo y el padrinazgo, no lo incluía acá en diapositivas aparte, pero me parece importante mencionarlo en este momento, son herramientas que también requieren desapego, porque yo en mi calidad de ahijada voy y busco un compañero o compañera de confianza y le pido que me amadrine y suelto, entiendo que la otra persona libre y voluntariamente decidirá si me puede amadrinar o no me puede amadrinar, y yo suelto la expectativa. Y como madrina, suelto la expectativa de querer controlar la vida de los ahijados o ahijadas. No, no voy a tratar de imponerles mi verdad, les voy a compartir lo que ha sido mi experiencia, les voy a compartir las herramientas que yo he practicado en el programa, pero no me voy a obsesionar con que esas personas se recuperen de la manera que yo pretendo que lo hagan. No voy a tratar de imponerles una manera de hacer las cosas, ni de seguir su programa, ni voy a controlar si la hijada entró a reunión o no entró a reunión, si aplicó la herramienta, si no la aplicó. Sencillamente, ambas personas nos unimos en el desapego. Entonces nos unimos en el que esa persona como madrina brindará su servicio hasta donde pueda hacerlo
Y si un día me dice, oye, ya no te puedo amadrinar, yo como ahijada lo aceptaré. Y yo en mi calidad de madrina también aceptaré que de pronto un día mi ahijada ya no resuene conmigo, que de pronto mi ahijada ya no se sienta conectada conmigo y un día cualquiera decida dejar de amadrinarse conmigo y pues será perfecto, será parte del proceso de recuperación de ambas. Entonces esto es hermoso porque es una unión en un profundo amor, en una profunda conexión espiritual, pero en una profunda libertad. Yo no controlo al otro y el otro no me controla a mí. Yo he tenido en mi vida como madrina y como ahijada, a veces como la tentación de querer controlar la vida del otro y el programa hermoso, de una manera maravillosa, me devuelve al desapego. Si tengo una ahijada que se iba a conectar a determinada hora y habíamos acordado y la ahijada no llegó, pues no me enveneno, sino sencillamente digo, bueno, se le pudo presentar algún inconveniente, pero pues yo también tengo derecho a poner mis límites, mi calidad de madrina. Y si yo como ahijada tenía expectativas frente a mi madrina y mi madrina no las pudo cumplir, pues agradezco y valoro el servicio que esa madrina me brindó y también acepto que en ese momento esa persona o no se puede conectar conmigo o no puede seguir trabajando conmigo. Entonces es un amor desde la libertad y por eso este programa es como un laboratorio que nos reentrena para salir al mundo, porque las relaciones que construimos entre nosotros de mutuo respeto, nosotros todos los que estamos conectados hoy, es la que nos permite salir al mundo y practicar ese desapego que practicamos dentro del programa. Bueno, hay rutinas diarias para pues para desapegarnos, que son las rutinas del programa, no es nada extraordinario. ¿Y por qué son tan importantes? Porque cuando hemos estado apegados en nuestra vida, 20, 30, 40 años, apegados a lo de afuera, apegados a las personas, pues el desapego requiere una práctica constante. Yo misma que les estoy dictando esta charla, cuando arranqué la charla les decía que la que más necesita la charla soy yo, porque muchas veces, a pesar de mi programa de recuperación, a pesar de estar acá dictándoles una charla, muchas veces me doy cuenta de que yo todavía tengo muchos apegos a muchas cosas y que los tengo que trabajar con profunda humildad. Por eso me sirve tanto, estas charlas me sirven tanto porque me devuelven a mí la humildad mía de decir, bueno, yo acá le estoy compartiendo a mis compañeros lo que entiendo de este tema, pero la que más tiene que practicar diariamente soy yo. Y eso nos lleva a la práctica de la autoobservación. Se requiere una práctica diaria para desapegarnos y una herramienta muy potente es la autoobservación constante. ¿A qué estoy apegada? Esa es una pregunta que nos podemos hacer diariamente ahora que, digamos, a través de este recorrido nos hemos dado cuenta que no es que esté apegada a una persona solamente, sino a un montón de cosas. Me puedo observar y decir, ¿a qué estoy apegada? Entonces, por ejemplo, estoy experimentando rabia, frustración, tristeza, resentimiento u obsesión. ¿Eso me está pasando? Entonces me observo y digo, oiga, estoy apegada. ¿Esa emoción se debe a que otra persona no actuó o no se comportó como yo esperaba? ¿O se debió a mi miedo a perder algo? ¿O se debió a que una situación se salió de control? Yo les comparto algo pequeño que me pasó justamente ayer en la tarde y es que nosotros pues tenemos como familia tenemos prevista la visita de un tío mío que vive en Estados Unidos que viene frecuentemente a Colombia y con el cual tenemos una relación muy estrecha, una relación muy cercana y una persona que es muy importante para nuestra familia. Entonces él tiene previsto un viaje para dentro de estos días y bueno, ya todo el plan estaba y entonces nos vamos a ver con él y entonces de pronto paseamos, entonces hacemos esto, hacemos lo otro, hacemos lo demás allá y todo estaba como muy previsto cuando mi tío ayer me manda un mensaje y me dice, mire, la cosa en Estados Unidos y entre Estados Unidos y Colombia está muy complicada. Mi tío vive hace muchísimos años en Estados Unidos y por momentos el gobierno de su país le ha prohibido venir a Colombia. Entonces él me empieza a mandar un mensaje diciendo que para él se está volviendo tan difícil volver a Colombia como fue en la época del narcotráfico y todo eso bueno, por muchas cosas que están pasando en las noticias allá en Estados Unidos. Y me dijo, y creo que lo más seguro es que voy a cancelar el viaje. Y él me entró en el corazón como un dolor y yo dije, ay, pero terrible, ay, pero qué triste. Y entonces empecé a pensar en el gobierno de Estados Unidos, en el gobierno de Colombia y las peleas y de repente me tocó parar y decir, bueno, yo estaba apegada a la expectativa de que mi tío iba a venir, apegada a los planes que yo tenía que iba a hacer con mi tío, apegada a su visita a Colombia, apegada a un montón de cosas y tuve que desapegarme y decir, bueno, yo le entrego eso al universo, si mi tío puede venir, ojalá así sea, pues así sea.
sino puede venir pues desapegarme. Es algo aparentemente pequeño, aparentemente menor, pero si yo no paro, entro en la ingobernabilidad de empezar a opinar sobre el gobierno de Estados Unidos, sobre el gobierno de Colombia, porque ya tenía yo la tentación de empezar a despotricar de todos los gobiernos y el caos del mundo. Y un hecho que es muy particular y personal se me vuelve un hecho que me vuelve ingobernable la vida, porque entonces empiezo a darle vueltas y vueltas y vueltas al asunto y me obsesiono y me apego a la idea. Entonces, sencillamente en este momento, pues me corresponde soltar, decir, bueno, yo deseo mucho que mi tío pueda venir, deseo mucho que la situación entre los dos países se mejore, pero dejo de armar caos en mi mente y me centro en el momento presente y ya dejo de obsesionarme. Eso es una manera de practicar el desapego. Bueno, ¿y cuál otra herramienta nos sirve? Esta herramienta es bellísima, la oración de la serenidad. Me ayuda a centrarme en soltar y desapegarme de todo lo que yo no puedo controlar y poner toda mi atención, mi energía y mi acción en todo lo que sí está en mis manos cambiar. En estos días hablaba con alguien que decía algo muy potente y decía, donde pones tu atención, pones tu intención y tu energía. Entonces, cuando pones tu atención, tu intención y tu energía en algo que no está en tu control, pues estás desperdiciando tu atención, tu intención y tu energía. Porque si yo, por ejemplo, en este ejemplo que les puse, concentro toda mi atención en quejarme por el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia, pues resulta que yo ni estoy en la política, ni tengo la capacidad de afectar los procesos migratorios, ni no tengo la capacidad de interferir en nada, ni de opinar de nada. No me corresponde gastar mi energía en eso. Puedo por un momento sentirme frustrada, pero no empezar a obsesionarme con algo que no está en mis manos. Entonces, el programa me invita amorosamente a concentrarme en todo lo que yo sí puedo cambiar y desapegarme de todo lo que no está en mi control. Y para esto nos sirve mucho este gráfico, que algunas personas lo usan en sus temas laborales, que es muy útil, y es mirar dónde está mi influencia, dónde está lo que yo puedo controlar y dónde está lo que yo no puedo controlar. Este gráfico es muy importante para mí como codependiente porque usualmente en mi ingobernabilidad y en mi codependencia yo me la paso en el circulito verde. Entonces, opinando sobre las acciones de los demás, sobre las ideas de los demás, sobre las palabras de los demás, sobre las creencias de los demás, y resulta que me pierdo. El programa me devuelve a ese foco rosadito que tengo en la mitad, lila que está en la mitad. Cosas que sí puedo controlar, yo que sí puedo controlar. Yo puedo controlar mis palabras, puedo controlar mi conducta, puedo controlar mis acciones, puedo controlar mis errores, mis ideas, mi esfuerzo, puedo asumir las consecuencias de mis acciones. Si yo me concentro en lo que sí está bajo mi control, es lo que la oración de la serenidad me está diciendo. Necesito soltar todo aquello que no está en mi control, todo aquello que yo no puedo modificar y centrarme en todo lo que yo sí puedo cambiar. Y este programa es una oportunidad hermosa para centrarme en lo que sí puedo controlar, porque este programa me invita a sanar mis defectos de carácter que son míos. Los defectos de carácter me pertenecen, pues no me aferro a ellos, pero me pertenecen. Entonces asumo la responsabilidad sobre todos los defectos de carácter que tengo, que son los que en muchos momentos han hecho mi vida ingobernable. En eso sí puedo trabajar. En mis resentimientos, claro que los puedo trabajar porque yo puedo empezar a observarme y decir, bueno, qué costo tan grande que me han traído los resentimientos, yo ya no quiero seguir atrapada en eso. Puedo controlar todo lo que tiene que ver conmigo, en mis rutinas diarias de recuperación, en los tiempos que le dedico a la meditación, a la oración, en los tiempos que dedico a participar en servicio en el programa, en las reuniones a las que asisto. Todo eso está en mi control, en mi autoobservación, en mi inventario diario. Todo eso está en mis manos. Todo lo que ocurre afuera de ese círculo no está en mi control. Yo puedo afectar lo que está afuera claramente, porque si yo tengo una palabra inadecuada en mi circulito rosadito, lamentablemente es probable que me enganche con el circulito de afuera y me diga, bueno, yo insulté al de al lado y es probable que el otro me insulte hacia adentro. Yo cometí un error, mi acción afecta a lo de afuera, claro que lo afecta, entonces de pronto tendré que hacer una enmienda después si voy y le pego a alguien, pues mi acción afecta al circulito de afuera.
Pero en la medida en que yo me concentre en ser impecable con mi circulito de adentro, en sanar todo lo que está en este circulito de adentro, que son las cosas que sí puedo controlar, es seguro que todo aquello que está afuera va a fluir mejor conmigo. Yo voy a fluir en armonía con lo que está afuera, pero no me la voy a pasar en el circulito de afuera, me la voy a pasar en mi circulito de adentro. Para una codependiente como yo eso es difícil porque yo la mayor parte del tiempo tengo esa tentación de cruzar el límite, irme para afuera, a mirar qué hicieron los demás, cómo se comportaron los demás, qué opinaron los demás, pero cada vez que vuelvo adentro, adentro hay potencia, adentro hay transformación, adentro hay poder, afuera no hay poder. Porque afuera hay frustración, afuera hay desilusión, porque yo no puedo controlar cómo habla mi pareja, yo no puedo controlar si mi pareja me quiere o me abandona, yo no puedo controlar lo que piensan los políticos, yo no puedo controlar lo que hacen mis vecinos, eso no está en mi control. Y cuando me voy para allá, cuando me voy para ese circulito de afuera, pues eso me garantiza ingobernabilidad, frustración, ira, conflictos, drama. Entonces, en la medida en que esté centrada todo el tiempo, en mi proceso de recuperación, todo va a cambiar y se va a transformar porque ahí es donde está la real transformación. Y la oración de la serenidad también me invita a tener paciencia. Acá la oración ampliada es hermosísima porque nos habla de paciencia con los cambios que toman tiempo. Yo en particular muchas veces tengo impaciencia porque yo quiero que el programa y mis cambios sean instantáneos. Entonces me frustro cuando las cosas no pasan al ritmo que yo espero que pasen. Por ejemplo, para mí es frustrante, hoy, pues hoy es maravilloso este día estar conectada con ustedes, pero haciendo la presentación yo decía, "Ay, no puede ser tanto tiempo en el programa y todavía tengo apegos". Pues sí, todavía tengo apegos y seguramente tendré apegos hasta que me muera, pero estoy trabajando en el programa. Entonces tengo paciencia porque me permito observarme y decir, bueno, esto todavía no lo he sanado, pero lo voy a sanar, estoy en el camino, estoy en la ruta. Entonces eso también tiene que ver qué me estoy diciendo a mí misma frente a cada situación. Tolerancia, tener tolerancia con quienes tienen diferentes conflictos implica desapegarme de mis juicios y mis deseos de imponerle mi voluntad a otros, desapegarme de mi creencia de que los demás tienen que hacer las cosas como yo quiero y eso incluye tolerancia para desapegarme de las cosas que dentro del propio programa a veces no me parecen. De pronto el comportamiento de algún compañero con el que yo no esté de acuerdo, pues yo me desapego de ese juicio. Por ejemplo, yo ahorita estaba pensando que es un acto tan simple como el tema de los rayones en la pantalla, pues yo puedo entrar en intolerancia y ponerme brava y decir, no, pero es que cómo es posible y por qué rayan la pantalla. Y después pensaba yo, pues puede ser que haya una persona que esté confundida y de pronto sin querer rayó la pantalla. O puede ser una persona que esté aburrida y rayó la pantalla. Entonces, en la medida en que yo no me engancho con eso, no entro en pleito con eso, pues se toma una acción como tomamos acá la acción. Entonces, decidimos tomar ciertas acciones frente a la rayadura de la pantalla y ya, y soltamos eso. Pero dejamos de hacer juicios, de decir, pero es que es el colmo, pero ¿por qué rayan? ¿Pero por qué hacen? No, sencillamente, como yo no sé el origen de esa situación, lo que está en mi control lo puedo hacer. Si podía separar la presentación y volverla a poner, pues eso lo pude hacer. Adri ofrece el servicio que ella puede brindar frente a esto y ya. Y nos desapegamos de los juicios y tenemos tolerancia y no entramos en conflicto entre nosotros. La gratitud. La oración de la serenidad ampliada también me habla de la gratitud por todo lo que tengo. La gratitud es una práctica poderosísima que da para toda una presentación aparte. Y es que yo empiezo a observar todo lo que sí tengo y pongo mi energía de gratitud para atraer abundancia. Cada vez, que yo creo que muchos de los que estamos acá hemos experimentado los beneficios de la gratitud. En mi caso quisiera aplicarla con más disciplina porque por momentos la suelto, pero cuando la aplico con real disposición, me doy cuenta de la abundancia del universo. El universo es totalmente abundante porque el universo me da la posibilidad de respirar, de levantarme, de pararme de la cama, de caminar, de comer, de estar conectada con ustedes. Entonces, cuando yo pongo mi mirada en eso, yo me desapego de mis ideas de carencia, me desapego de mis ideas fijas de cómo debe ser el mundo y de mi victimismo y de decir, pero ¿por qué las cosas no son como yo quiero que sean? No, resulta que en el aquí y el ahora abrazo con gratitud lo que tengo. Entonces, hoy hablé con mi madre, que es una mujer muy sabia. Entonces me dijo, le comenté que mi tío, de la historia que les estaba contando de mi tío que no va, pues que probablemente no va a venir, que es el hermano de ella y ella lo quiere muchísimo.
Y me dijo una cosa tan sabia, me dijo, bueno, esperemos a ver qué pasa. Total, nosotras no gobernamos ni ese país ni este país. Disfrutemos lo mayor posible y hablemos por teléfono con tu tío. No suframos por eso. Entonces, cada vez que yo agradezco que me puedo conectar virtualmente con mi tío, agradezco que en el aquí y el ahora hay muchas cosas maravillosas que pasan en mi vida, pues dejo de obsesionarme con lo que me molesta. Pero cuando yo estoy en ingratitud, cuando yo estoy en la carencia, la obsesión, el foco y la atención está en todo lo que me falta. Y ahí me apego a todo lo que hay afuera y me cuesta desapegarme de cualquier cosa porque todo me da miedo. Y en cambio, cuando yo estoy en abundancia, digo, bueno, yo me desapego de ciertas cosas y vendrá la abundancia a mi vida. Yo, sin ir más lejos, les hago un pequeño paréntesis muy pequeñito, y es que tuvimos una dificultad en un grupo, en un servicio que yo estaba brindando con una transferencia de dinero que no me llegó, que quedó en un limbo, y la primera reacción por el apego fue el miedo y la escasez, y entonces porque esa plata no me llegó, y empezó una ingobernabilidad en mi mente. Y paré inmediatamente. Y yo dije, escribiendo, estoy trabajando en una presentación del desapego, que es esta que estamos haciendo. Este evento ocurrió hace unos pocos días y yo dije, pero yo me voy a desapegar de eso. Si yo aporto el dinero que hay que aportar en este momento mientras aparece esa plata en la plataforma que se perdió y se le entrego al universo eso. Y si me corresponde hacer eso como una séptima de gratitud con el grupo, pues lo asumo también. No es la idea, pues obviamente lo resolveré el asunto, pero lo suelto, porque al principio me empecé a obsesionar con la idea de la escasez, ¿no? Y después pensé, pero si Coda me da tantas cosas maravillosas, pues qué bonito practicar el desapego en ese tema, ¿no? Pero bueno, los apegos llegan por diferentes vías para poder hacer la práctica, ¿no? La fuerza, la oración de la serenidad me invita a tener la fuerza para levantarme e intentarlo de nuevo un día a la vez. Eso implica desapegarme de los sentimientos de derrotismo, victimismo y autocomiseración. Cuando yo me equivoco en el programa, cuando fallo, cuando las cosas no salen como espero, inmediatamente me caigo al piso y digo, pero es que esto, ¿por qué no me funciona? Tanto programa que hago, hasta servicio brindo, ¿por qué no me funciona? Pero cuando yo puedo levantarme e intentarlo de nuevo un día a la vez, yo digo, ah, bueno, me equivoqué en tal tema, o fallé, o esto no funcionó, pero me levanto y vivo un día a la vez. Me libero de la falsa creencia de que no puedo, me levanto para intentarlo de nuevo un día a la vez, con el apoyo de mis compañeros, con el apoyo de mi programa, pero ante todo con el apoyo de mi poder superior, porque sé que ya no estoy sola. Y recurro a él y le digo, bueno, la embarré, fracasé, fallé, hice algo inadecuado, pero tengo la capacidad de levantarme de nuevo. Amor propio, esto es fundamental, esto también da para una charla aparte. Para superar mis apegos en las relaciones, reconozco mi valor, me concentro en mi amor propio y descubro que soy la persona más importante de mi vida y no necesito apegarme a nadie. Eso no es una exageración. Nosotros, todos los que estamos conectados acá, sin falta, sin excepción, somos la única persona que estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. Yo voy a estar conmigo misma hasta el último suspiro de mi vida. No tengo ni idea si al lado voy a tener una enfermera, un médico, un familiar, no tengo ni idea. Pero sé que Marta, voy a estar conmigo hasta que me muera. Pero como me he tratado tan mal, como me he criticado tanto, como me he juzgado tanto, como me miro al espejo y me critico, necesito sanar mi relación conmigo misma. Eso tiene que ver con las afirmaciones, con trabajar en el espejo, con sanar mis diálogos internos, con liberarme de la rumiación de pensamientos negativos, porque solo cuando yo supere mi crisis conmigo, mis peleas conmigo, voy a realmente poder conectarme en amor con otras personas. Gracias a este programa de recuperación, gracias, infinitas gracias a este del poder del programa, yo he cambiado muchísimo en eso, porque digamos en mi caso, yo tuve muchas obsesiones con las relaciones de pareja, con la búsqueda de aprobación en parejas, con que me presentaran a alguien y que iba a ser el amor de mi vida. Y hoy en el aquí y el ahora no tengo esas fantasías. Eso no significa que algún día no pueda tener una relación con alguien, pues seguramente sí, pero ya no, mi ideal de amor propio, pues de amor, no es el de alguien más, sino el amor propio. Mi ideal no es que venga alguien a rescatarme, sino que yo me rescate. Mi ideal es que yo me trate bien en lugar de andar obsesionada mendigando afecto afuera y pidiéndole a alguien que me quiera. Porque si yo no me amo a mí misma, pues no voy a conseguir nunca una relación estable, ni segura, ni sana con nadie.
porque yo soy la única que nació conmigo y se morirá conmigo. O sea, no existe ninguna duda alguna de que yo nací conmigo y me muero conmigo. No hay otra posibilidad. Entonces, es curioso que los codependientes, muchos de los codependientes, seguramente no todos, pero muchos de los codependientes, vivimos en una crisis muy grande con nosotros mismos. Vivimos como en una guerra constante con nosotros mismos de descalificarnos, de juzgarnos, de criticarnos y sobre todo de mendigar afecto afuera, de buscar el amor afuera. Y eso nos va a dejar vacíos siempre, porque las personas vienen y van, porque todo es impermanente, porque todo cambia, porque un día yo, pues como les compartí a ustedes en esta charla, un día yo tenía este esposo maravilloso y otro día ya se murió y ya no está, y se murió hace muchos años. Entonces, ese ser humano maravilloso que tenía tantas virtudes y tantas cualidades y tantas cosas maravillosas, era prestado. Así como yo no tengo hijos, pero quienes son padres dicen los hijos son prestados. Todas las demás relaciones son prestadas y pasajeras. Pueden durar un día, una semana, un mes, un año, 10 años, 20 años, 30 años, pero son pasajeras. Nosotros siempre, con la única persona con la que contamos es con nosotras mismos y por eso tenemos que sanar este amor propio. Desapego en el caos. Cuando aprendemos a fluir con los cambios, dejamos de sentir ansiedad y aceptamos las adversidades y los problemas como oportunidades de aprendizaje. Yo tenía la fantasía cuando entré a CODA de que se iban a acabar los problemas para siempre y resulta que no es así. Mientras yo esté viva en este plano físico, habrá problemas y dificultades, pero de cómo yo los asuma dependerá, se hará la diferencia. Ahí está la diferencia. ¿Cómo asumo yo mi vida? ¿Cómo asumo yo mis dificultades? ¿Cómo yo asumo mis problemas? Le pedimos guía a nuestro poder superior para actuar desde la calma frente a los problemas, concentrándonos en lo que sí está en nuestras manos resolver y soltando lo demás, como en el circulito que les mostré. Yo me centro en mi circulito y suelto lo que no está en mi circulito, desapegándonos de los resultados, diciendo, hago mi parte y lo demás se lo entrego al universo, a mi poder superior. Hago mi parte con la ayuda de mi poder superior, ¿no? Porque si hago mi parte sin la ayuda de mi poder superior, eso no va a funcionar. Hago mi parte, asumo mi responsabilidad con la guía y la orientación del poder superior y le suelto el resto de los resultados al poder superior. Solo por hoy. Esto nos dice el programa, solo por hoy. Me concentro en vivir solo por hoy, haciendo lo mejor posible cada día de mi vida, desapegándome de mi idea de cómo debería ser el futuro, liberándome de las preocupaciones y las obsesiones, soltando las culpas y los arrepentimientos del pasado. Yo solo tengo un momento y es el instante presente. Yo no vivo en mañana ni vivo en ayer. Es imposible que yo viva en ayer y viva en mañana. Es imposible. Pero mi mente codependiente vive obsesionada con el futuro y el pasado. Se la pasa como en esos dos estados mentales. Y en esos dos estados mentales estoy ausente de mi presente y en esos dos estados mentales pues no puedo resolver nada, porque si estoy fantaseando con el futuro o traumatizada por el pasado, pues no voy a poder solucionar absolutamente nada. Entonces me concentro en el aquí y el ahora. Y bueno, yo finalizo esta charla deseando que todos tengamos la posibilidad de tener una total libertad. El desapego nos permite convertirnos en personas más libres, íntegras y felices y nos permite lograr que se cumplan todas las promesas de CODA, porque las promesas de CODA nos invitan a muchas de las cosas de las que hablamos acá y como muchos de los temas del programa, pues también las promesas de CODA son todo un capítulo aparte, son un tema muy completo y muy amplio que no alcanzamos a incluir en esta presentación. Pero recordemos que las promesas de CODA se cumplen si nosotros hacemos la tarea juiciosa de seguir en este programa de recuperación. Agradezco infinitamente este espacio. Les agradezco a ustedes, le agradezco a Adri la invitación, al comité de divulgación, la organización de este espacio, la paciencia, la tolerancia al haber escuchado esta charla y le agradezco a mi poder superior que me haya permitido justamente hablar de un tema que en mi vida, como les he compartido durante toda la presentación, es un tema en el que yo todavía tengo mucho por sanar, pero también dándole muchas gracias al Poder Superior desde la infinita gratitud de todas las cosas de las que yo me he podido desapegar en la vida, que han sido bastantes y que las agradezco. Le agradezco al Poder Superior esa posibilidad de haber practicado el desapego en varias áreas de mi vida y de aceptar, así como me invita la oración de la serenidad, tener paciencia con todas las cosas que aún no he logrado y tener la disposición de actuar para seguir sanando. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme compartir. Muchas gracias a ti, Adri. Y bueno, cierro el micrófono. Gracias, Martica.
agradecemos muchísimo tu colaboración y tu servicio en el día de hoy con este importante tema que la verdad no pensé que fuera como tan amplio, ¿no? Como tan de tantas cosas, porque en realidad pues sí pensamos que es un gran tema, pero pues es que tú lo minuciaste la cosa más impresionante y te lo agradecemos muchísimo. Bueno, tenemos una primera pregunta que es que ¿cómo se llama el libro que tuviste de base para preparar esta charla? Si tuviste alguna literatura específica para ello. Pues yo trabajo con toda la literatura del programa realmente, porque lo que nos instruye Coda y que es muy sabio es que utilicemos toda la literatura del programa. Entonces realmente esto es como un collage de todo lo que yo he trabajado a lo largo de mucho tiempo. Y bueno, es toda la literatura del programa realmente. No es un... Bueno, igual y vimos, dime, dime. dime. No, y la sugerencia amorosa que nos hace el programa es que independientemente de que haya otros caminos espirituales que hablen de desapego y todo eso, pues centremos toda nuestra atención en esta literatura oficial. Entonces mi sugerencia es como acoger toda la literatura y trabajarla conjuntamente. De las cosas que yo veo, Martica, cuando tú trabajas los temas que nos traes, es que tú siempre profundizas en los patrones. Inclusive hasta en el tema del desapego, entraste en el tema de los patrones y el tema de los patrones lo encontramos en mucha literatura, el libro azul, el libro verde, en rasgos comunes de la codependencia, o sea, está en varias partes el mismo tema, visto de diferentes maneras. Y eso es importantísimo. Sí, Adri, eso que tú estás diciendo es muy importante porque los patrones de la codependencia son muy heterogéneos. Entonces, en el libro verde y en el libro azul podemos encontrar los patrones y es muy importante desglosarlos, como mirar cada característica, porque cada característica tiene una sabiduría infinita, porque nos permite ver cómo nos relacionamos nosotros con los demás. Entonces, sí, me parece muy importante para quien quiera profundizar en este tema, mirar con mucho detalle lo que son los patrones. Bueno, y además, como tú lo pusiste en este tema, los patrones ya los hemos visto de otras maneras, pero verlos desde el punto de vista de cada tema, en este caso del desapego. ¿Cómo veo yo el apego en esos patrones? ¿Y cuál sería mi patrón de desapego para poder llevarlos a cabo? Que fue más o menos lo que tú nos hiciste acá. Es un Así ejemplo. Así es. Sí, porque Sí. algunos tenemos, por ejemplo, un comportamiento evitativo. Yo no tengo comportamiento evitativo, yo tengo un apego ansioso y hay otras personas que tienen apego evitativo. Y de estos temas que hemos hablado, a veces habla la psicología, a veces hablan los libros de desarrollo personal, pero realmente acá en CODA pues nos centramos en lo que trabaja la literatura oficial del programa. Claro que sí, Martica. Bueno, les recordamos que este foro, como el resto de los foros, nosotros lo subimos a nuestro canal de YouTube. En el chat en el chat de acá de esta emisión les vamos a poner los links de YouTube para que lo puedan acceder y les recordamos igualmente la información va a estar al final, que si se inscriben a nuestro canal, pues van a tener información de primera mano tan pronto salgamos en el foro al YouTube. En la canal de YouTube van a encontrar muchísimas cosas interesantes. El mes pasado, antepasado, tuvimos la convención anual de habla hispana. También todo eso está ahí, desde el 2020 hasta acá. Em, a ver, a ver si encuentro una pregunta. Todas son halagos, que muchas gracias, que les sirvió muchísimo, que ojalá puedas dar el tema de gratitud. Bueno, tanto así como para el otro mes, no, pero seguro para el otro año ya prácticamente, ya aquí ya no nos queda mucho de este año, nos quedan básicamente dos foros y rotamos el tipo de foro que hacemos cada mes. Entonces, a veces es un conversatorio, a veces es un cineforo, a veces es un taller, entonces pues hay que hacer rotación, pero seguramente volveremos a tener a Martica por acá con otro tema. Em, bien. Espérate a ver porque no veo preguntas, solo veo felicitaciones, saludos desde la Ciudad de México, solo por hoy trabajando con amor este programa maravilloso en la compañía de Dios, felicidades y gracias por tu servicio. Gracias por la presentación y compartirnos tu experiencia que hicieron que yo también entrara en conciencia de mis actos y lo que pasa a mi alrededor. Te agradezco mucho. Muchas gracias. En el proceso de desapego, ¿cómo identificar en el proceso de desapego que voy por buen camino y no caer en un apego evitativo al que soltar todo? Empiece a reprimir mis sentimientos. ¿Vuelvo y lo leo?
Sí, no, ¿Cómo no sé, pero en el proceso de desapego, cómo identificar que voy por buen camino y no caer en un apego evitativo al querer soltar todos y empezar a reprimir mis sentimientos? muchas gracias, Adri, por la lectura y a la persona por la pregunta. Esta es una pregunta muy potente y muy importante porque muchos podemos caer en apego evitativo por el miedo a que nos pasen cosas. Entonces decimos, no, yo no me vuelvo a relacionar con nadie, yo no vuelvo a hablar con nadie, yo me aíslo, yo me encerro. Y eso no es lo sano. La idea es que yo gradualmente pueda reconocer mis emociones, empezar a trabajar sobre ellas y a decir, bueno, ¿qué es lo que me llevó a tener, por ejemplo, un apego ansioso? ¿Por qué me obsesiono yo con las personas y cómo puedo gradualmente ir generando un cambio para reconocer mis emociones, escribir al respecto, pero no quedar dominada por ellas? Entonces, la meditación es algo muy potente porque la meditación nos permite tomar un poquito de distancia de nosotros mismos. Como les decía, la meditación es como si la vida fuera una especie, nuestra vida fuera como una película, nuestra mente fuera como una película, y nosotros como observadores de esa película nos distanciamos y decimos, ay, estoy otra vez o aislándome mucho, o estoy obsesionándome, o estoy dominado por mis emociones, y es importante trabajar la escritura y la rendición ante el poder superior. Decir, poder superior, ayúdame a encontrar un sano juicio para relacionarme, no desde la ansiedad ni desde la habitación, sino encontrar el sano juicio. Pero a veces por momentos, muchos de nosotros por los límites terminamos sintiendo que estamos entrando en apego evitativo, pero realmente en muchos casos, por ejemplo en relaciones disfuncionales, por un tiempo sí es necesario tomar distancia, pero no entrar en la obsesión de no relacionarnos con los demás. Espero que no sea muy confuso, pero pues es todo un proceso, ¿no? No ocurre de la noche a la mañana. Claro que sí, Martica. Bueno, a nuestra compañera Alexa de doble A nos pregunta que cuál es la de literatura, que se ha dado cuenta que tiene problemas, tengo problemas, patrones de codependencia muy difíciles y le encantaría ser parte de CODA. Bueno, Alexa, pues bienvenida de verdad. Ya te van a poner en el chat dónde conseguir la literatura. Sin embargo, es importante que nos digas en dónde vives, porque lo que es México y Colombia tienen venta directa de literatura. Los demás países tocaría a través de México y Colombia o directamente en Estados Unidos, que es de donde se provee toda la literatura. Nuestro libro básico es el libro azul. Bien, muy bella expresión de este tema. Gracias. La grabación, bueno, esa es de Mónica. ¿Cómo te diste cuenta que tu poder superior te podía salvar? Pues la historia del poder superior es que cuando llegamos a CODA, muchos de nosotros empezamos a experimentar la presencia del poder superior en cada una de las áreas de nuestras vidas. Entonces yo empecé a experimentar el poder superior desde el mismo momento en que llegué. Yo dije, o sea, estaba pasando por una crisis y sentí que el poder superior fue el que trajo este grupo maravilloso a mi vida, porque en otras condiciones no hubiera sido posible. Entonces, cuando yo empiezo a observar y a ver el poder superior en todas las situaciones que me ocurren en el programa, por ejemplo, cuando alguien frente a mí me cuenta una historia de apego o de crisis en sus relaciones y yo me veo reflejada en ese otro, yo digo, eso es solo un milagro del poder superior. Entonces, creo que el poder superior y la relación que establecemos con él es una relación también de receptividad, de apertura, de decir, en cada situación de la vida empiezo a ver que ese poder superior está presente. En cada situación de la vida me empiezo a dar cuenta que esos ídolos falsos que tuve, todos son pasajeros y todos son impermanentes. Hasta las personas más queridas del mundo un día ya no van a estar, pero ese poder superior no me falla y lo encuentro en esos pequeños milagros que ocurren. Realmente yo les comparto, para mí esta charla fue un milagro para mí, porque yo estaba como apegada a unas ideas la semana, pues hace como 2 semanas, y empecé a hacer la charla y como que empecé a entender tantas cosas que yo decía, ese poder superior que quería que yo empezara a trabajar mis desapegos y me mandó esta charla, o sea, me mandó la posibilidad de armarla. Entonces, en esas pequeñas cosas son grandes cosas, son cosas significativas que nos van cambiando. Entonces, cuando yo puedo ver mi vida desde la posibilidad de que cada encuentro con cada persona es un milagro de recuperación, ahí empiezo a darme cuenta que el poder superior me está mandando ayudas todo el tiempo desde todos lados. Gracias. Gracias, Martica. Otra persona nos dice, a mí me parece que en algunos casos yo lo llamaría la palabra control, soltar el control. ¿Podrías comentar la relación y la diferencia entre esas dos palabras, es decir, control y ¿cuál fue la palabra que usamos en la de hoy? El apego, El pues los apego. desapegos.
Sí, pues soltar el control y desapegarnos es muy similar. Lo que pasa es que desapegarnos es una cosa que abarca un área grandísima. Como nos dimos cuenta, por ejemplo, hablando de los patrones de la codependencia, el control es solamente uno de los patrones de codependencia. Entonces, yo puedo soltar el control como un acto de desapegarme, pero al mismo tiempo hay muchas otras cosas de las cuales, como vimos en la presentación, necesitamos desapegarnos. Por ejemplo, desapegarme de mi rol de víctima, desapegarme de mi baja autoestima. Entonces, más allá de cómo se denomina el tema, de si se llama soltar en control o desapegarnos, desde mi punto de vista, es como si el desapego fuera una sombrilla grandísima en donde están metidas una cantidad de manifestaciones, dentro de las cuales una de ellas es soltar el control. Gracias, Martica. ¿Has tenido apego a comida, alcohol o cigarrillo? Por fortuna, pues yo creo que sí tengo un poco de apego a la comida, pero no, pero por fortuna, no, al alcohol ni al cigarrillo he tenido apego. Y en lo de la comida, pues yo es que amo comer mucho. Pero no, no, porque yo tengo en mi familia comedores compulsivos, tengo personas que son comedoras compulsivas y en mi caso no soy comedora compulsiva porque pues ya me he como revisado, pero sí, sí es, no, mis apegos son muchos los apegos a los seres humanos en la codependencia y apego a los pensamientos. Yo pensaba que eso no era un apego, pero yo tengo apego a los pensamientos, es decir, a la rumiación de pensamientos que no suelto, como los pensamientos repetitivos. Eso sí es un apego en mí. A sustancias, pues por gracia del poder superior, no. ¿Cómo salir de una obsesión y temor? Bueno, la obsesión es importante observar qué miedo hay detrás de la obsesión, porque cuando yo tengo una obsesión es porque yo tengo un miedo. Por ejemplo, cuando yo tengo la obsesión de que de pronto la pareja no me llamó y de pronto la pareja no me contestó y de pronto la pareja me está engañando, yo tengo un miedo profundo al abandono. Y significa que yo me estoy abandonando a mí misma, porque cada vez que yo tengo un miedo es como una desconexión de mí. Cuando me desconecto de mí misma y de mi poder superior, se me detonan todos estos temas repetitivos. Cuando yo vuelvo a entrar en conexión con el poder superior, entrego en profunda humildad. Así yo ya haya hecho los 12 pasos anteriormente, pues que muchos de los que estamos acá ya los hicimos. Si es posible, me arrodillo y entrego mi impotencia y mi ingobernabilidad ante ese pensamiento que ha tomado el control de mi mente. Y lo entrego en humildad y tengo paciencia como el programa me invita a ver en qué momento se empieza a reducir, pero utilizo todas las herramientas. Entonces, meditación, oración, escritura, voy a grupo. Y por ejemplo, el poder del grupo para soltar las obsesiones es impresionante. Cuando yo estoy en grupo y doy un compartir y digo, tengo una obsesión y quiero soltarla, en algún nivel, el simple hecho del reconocimiento y la verbalización me va liberando. ¿Cómo actuar ante una recaída de patrones de codependencia? Un poco general Programa, la pregunta. programa, mucho programa. Cuando nos recaemos, de alguna manera tenemos que observarnos y decir, bueno, ¿qué herramienta del programa no estoy utilizando? Yo les compartí en otra presentación que hice hace mucho tiempo, yo tuve una recaída en el servicio. Entré en una compulsión de servicio en el programa, muy loca, en la época de la pandemia, y se me detonaron muchos patrones. Se me detonó el patrón de control, el patrón de la obsesión, y yo decía, pero si estoy en programa, ¿cómo es que no me está funcionando esto? Y me empecé a dar cuenta que en mi caso, aunque yo asistía a reuniones, aunque estaba muy servidora, había muchas otras herramientas que yo había soltado. Por ejemplo, mi inventario diario. El inventario diario es súper potente para evitar la recaída. Porque cuando yo hago mi inventario, me observo. Por ejemplo, si yo tuve una ruptura de pareja y yo empiezo a acariciar la idea de, no, yo voy a llamar a esa persona, le voy a atravesar en la calle, yo ya me estoy recayendo. Entonces, si yo tengo todos los días el monitoreo de la autoobservación, si yo me siento y cojo mi cuaderno y digo, ay, como que estoy pensando en llamar a fulano de tal, es como si la mente de alguna manera me dijera, bueno, y no se acuerda que le pasó esto, 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 y que usted va a romper su abstinencia. Entonces, el inventario diario es un mecanismo poderosísimo para que yo cada vez que tengo el deseo de recaerme en la conducta que sea, como que hay una alerta y yo inmediatamente digo, no, me centro en mi sano juicio, la madrina o el padrino. Cuando yo estoy como por tropezarme, si yo no tengo un contacto directo y permanente con mi madrina y mi padrino, pues mi padrino los hombres, madrina las mujeres, pues es muy probable que yo en mi propio autoengaño no me dé cuenta que me estoy recayendo.
Asistir a reuniones. La potencia del grupo es impresionante. Cuando yo asisto a reuniones y escucho a otra persona que comparte, me identifico y yo digo, ay, como que yo estoy como por el mismo camino de este de enfrente. Entonces, mi sugerencia amorosa es este programa. Y algo, hay una frase muy fuerte que decía una persona en grupo que me parecía exagerada, pero ahora la entiendo totalmente. Primero lo primero, primero mi recuperación. Para mí, hoy es prioritario el programa, por encima de muchas otras cosas en mi vida. Porque, por ejemplo, hoy, por ponerles un pequeño ejemplo, vino una amiga de Australia a la que hace 10 años no veo. Yo estaba emocionadísima de verla. Se cruzaba con la reunión de ustedes. Ella estaba de paso. Para mí es mucho más importante estar acá con ustedes, así yo ame profundamente a mi amiga, porque para mí primero lo primero, primero mi compromiso con el programa. Entonces, para síntesis, si yo estoy en programa usando las herramientas, los riesgos de recaída se reducen. Y si me recaigo, el propio programa me levanta. En el tema con el poder superior, ¿es bueno tener un apego con él? Pues depende cómo, cómo estamos interpretando eso. Hay apego cuando hay el deseo de controlar al otro. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, diciéndole al poder superior, yo te quiero, pero necesito que me devuelvas a mi pareja. No, yo, poder superior, yo te quiero, pero necesito que me consigas un carro. Poder superior, yo te quiero, pero necesito, yo estoy apegada al poder superior. Estoy diciéndole a mi poder superior cuál es mi voluntad para él, qué es lo que él tiene que hacer con mi vida. Entonces, si yo pongo al poder superior de subalterno mío, si me vuelvo la jefa del poder superior, estoy apegada al poder superior. Estoy apegada a la idea de que ese poder superior me va a conceder mis deseos. Si yo, en cambio, estoy en apertura y le digo, poder superior, me dispongo a que tu voluntad se haga en mí, no, estoy desapegada y puedo verme con él todos los días, conectar, pues verme no, pues conectarme con el poder superior todos los días, orar todos los días, pero no estoy orando desde el miedo, sino desde la aceptación de la voluntad del poder superior en mi vida. Y ahí estoy practicando el desapego con el poder superior. ¿Cómo trabajo el apego con mi hija adicta? Bueno, esa es una pregunta muy potente y es una pregunta muy poderosa porque sé que ese es uno de los grandes desafíos de muchos padres y madres que están en CODA y es tener hijos adictos. En mi caso, pues yo no, como les compartía, yo decidí no tener hijos, entonces no, pues no tengo la experiencia de la maternidad, pero sí he compartido con varias personas que la tienen y básicamente el secreto de las personas que conozco que tienen hijos adictos es invitar a sus hijos a que sigan su proceso de recuperación y soltarle el resultado, aceptar esto. Yo les comparto muy brevemente, debido a esta pregunta, la historia, pues muy pequeñita, de una señora que yo conocí en un grupo de recuperación hace muchos años. Y la señora, yo estaba muy nueva en el programa y la señora dijo, no, yo vine acá porque tenía una hija, un hijo adicta y mi hijo adicto me ha generado una obsesión y yo he perdido el trabajo por estar persiguiendo a mi hijo adicto y he perdido mi trabajo por todo y estaba enferma por mi hijo y bueno, siguió contando la historia de que tenía ese hijo adicto y debido a eso se había ido a la quiebra económica, había tenido un divorcio y había tenido problemas de salud porque ella estaba obsesionada con su hijo adicto. Entonces al final de lo que ella me comparte, ella me dice, y Coda me salvó la vida. Y le pregunto, ¿y tú cómo lograste que tu hijo se recuperara? Y esto es muy duro, porque ella dice, mi hijo no se recuperó, pero yo sí me recuperé. Yo recuperé mi vida, le ofrecí a él un programa de recuperación y él actualmente todavía, pues el hijo de ella en ese momento todavía estaba en adicción y ella decía, pero yo entendí que yo hacía mi parte. Entonces, básicamente la parte de un padre de un hijo adicto es sugerirle un programa de recuperación para que el hijo pueda seguir ese camino, entregarle al poder superior ese dolor emocional que produce tener un hijo adicto y centrarnos todos en hacer nuestra parte. Porque lamentablemente en esos circulitos que les mostraba, el hijo adicto empieza a ser parte del círculo de afuera porque no se puede controlar la adicción de la otra persona, salvo que la otra persona elija un camino de recuperación. Yo espero que esta respuesta no sea dura, pero creo que es algo que es importante tener presente. Es el hijo el que elegirá si quiere un camino de recuperación y son los padres quienes le pueden mostrar al hijo el camino, pero lamentablemente no pueden garantizar cuál es el resultado. ¿Los casos de anorexia al amor sexual son desapegos exagerados? Pues yo creo que son como apegos, pues son como patrones de evitación. Yo creo que son patrones de evitación porque la anorexia sexual y la anorexia de amor tiene que ver con ese miedo profundo que se desarrolla frente a los vínculos. Y nos puede pasar a muchos codependientes que después de un tiempo de haber tenido relaciones caóticas, elijamos
durante un tiempo algo que si lo elegimos desde el sano juicio no se denomina anorexia, sino abstinencia, pero si lo hacemos desde el miedo seguramente sí es anorexia. ¿Y cuál es la diferencia? Si yo en sano juicio digo, yo necesito centrarme en mí, necesito trabajar en mí y por eso elijo no tener una relación de pareja en este momento, lo estoy haciendo desde el sano juicio. Lo estoy haciendo desde privilegiarme a mí y decir, necesito un tiempo para sanarme, para sanar mis heridas. Pero si lo hago desde el pánico y digo, no, es que yo no puedo conocer a nadie, no puedo salir con nadie porque es que me da miedo que me vuelvan a maltratar, pues no estoy en un proceso de recuperación, estoy en pánico, ¿no? Entonces creo que es importante tener presente eso para que yo cada vez que tenga abstinencia de relaciones lo haga desde el sano juicio de decir, es que me voy a centrar en mí. Y el día que esté preparada saldré a relacionarme con otras personas, pero en el aquí y el ahora elijo la abstinencia. Bueno, aquí hay una historia que me parece muy simpática. Vamos a ver cómo la vemos. La comunicación sincera con las personas que te rodean también sirve. El hecho de decirle al otro u otros cómo me siento yo sobre cierta situación sin hacerlo sentir culpable por lo que yo estoy sintiendo. Hacerme de responsable de lo que yo siento sin responsabilizar a los otros. Aquí está un poco contradictorio el tema porque dice que yo me hago responsable. Dice, yo me siento angustiada cuando llegas tarde a la casa porque yo pienso que te va a pasar algo y me serviría mucho, me daría mucha tranquilidad que me mandes mensajes o me marques y me digas cómo estás. Ponerle el nombre a mi emoción y no solo decirlo, decir estoy bien o estoy mal. Bueno, si entendí muy bien, pues si entendí bien, si entendí bien lo que se está diciendo, uno puede ponerle nombre a la emoción, pero es importante no responsabilizar al otro sobre la emoción mía. Es decir, yo no me siento angustiada. Yo me siento angustiada, es decir, yo me hago responsable de que me estoy sintiendo angustiada porque la otra persona no llegó, pero no le traslado al otro la responsabilidad sobre sanarme mi angustia. Le puedo decir amorosamente, me encantaría que me mandaras un mensaje, me resultaría útil, pero no responsabilizo a la otra persona de la ansiedad que estoy sintiendo en ese momento. La puedo manifestar, la puedo expresar, pero no le traslado al otro la responsabilidad. Pero como fue un texto un poco largo el que le dijiste, no sé si lo que contesté tenga que ver o responda a lo que la persona está planteando. Más o menos, la idea es que en mi caso yo lo veo contradictorio porque dice, yo me responsabilizo de mis emociones, pero sin embargo le traslado al otro diciéndole, me gustaría que me mandaras un mensaje, pero, o sea, le sigo dando el poder al otro de que yo me sienta tranquila. Que eso sería lo que uno quisiera, pero en realidad, pues no pasa así. Entonces soy yo la que tengo que aceptar que esa persona tiene un poder superior que lo cuida y que si no le ha pasado nada, pues vamos a ser optimistas y pensar que no le va a pasar nada. Que el hecho de que él me avise o no me avise, lo único que hace es que me tranquiliza, o sea, me apego a ese mensaje, pero en realidad el día en que no me manda el mensaje, a pesar de que esté bien, soy yo la que voy a estar mal. O sea, le sigo dando el poder al otro allá afuera. Claro, Adri, y yo, pues con respecto a ese punto específico, pongo un ejemplo muy pequeñito de mi vida personal. Yo crecí en una casa con dos cuidadoras, bueno, con mi madre, mi padre, y con dos cuidadoras, y mi madre era una persona muy tranquila, muy relajada, muy positiva, y mi tía era una persona totalmente angustiada. Entonces yo llegaba a la casa y mi mamá me saludaba súper contenta y me decía, ay, qué bueno, mi amor, que fuiste a fiesta, qué bien. En esa época no había celulares, entonces pues mi mamá confiaba en que yo iba a llegar a la casa y mi tía me recibía hecha un manojo de nervios llorando y me decía, usted no sabe lo que me hizo sufrir toda la noche porque usted no llegó, porque usted no sé qué. Entonces eran dos cosas totalmente distintas frente a una misma realidad. Yo era la misma persona que no se había comunicado con su familia y la una me recibía feliz y la otra me recibía angustiada. Y yo vivía con el mensaje confuso de esas dos personas, que una me recibía desde el pánico de que de pronto no hubiera llegado y la otra me recibía con la alegría de que yo había llegado. Entonces creo que eso significa cómo podemos asumir el hecho de que otra persona no se comunique con nosotros desde una perspectiva o desde la otra. No es que ninguna sea perfecta, sino pues vemos cómo lo vamos trabajando para tener paz interior y que nuestra paz no dependa de los demás. Bueno, Martica, nos queda poco tiempo, nos quedan 10 minuticos para terminar. Voy a hacer, aquí hacen piden una opinión que dice, estoy en un programa de 12 pasos donde siento que lo trabajo poco a poco, un día a la vez con calma y que crecí mucho. En CODA a veces siento que es como blanco o negro.
No sé si es como lo percibo yo. Estuve en CODA hace muchos años y me fui a otro programa y volví hace 13 meses. No me quiero ir, pero mis cambios los hago como puedo con calma y cuidándome. Gracias por la charla y por tu experiencia. Me confunde un poquito lo del blanco y negro. Bueno, básicamente Como, lo que yo veo es que esa persona siente que tiene que hacerlo, o sea, o lo hace o no lo hace, o sea, cambia o no se cambia. Pero pues a mí me suena que funciona que igual en todos los grupos de 12 pasos. Simplemente lo haces paso a paso, no poco a poco, sino paso a paso, y el proceso se va dando. No tiene que ser algo pues como inmediato o blanco o negro, ¿no? Es un proceso. y yo creo que a veces también están los juicios que nos hacemos a nosotros mismos de cómo estamos avanzando en el programa, ¿no? Entonces, observarnos con compasión y decir, bueno, voy al paso al que puedo ir, ¿no? El desapegarse de una persona es igual que a una cosa, por ejemplo, al dinero. Pues yo siento que el tema del desapego de las personas es un poco más complejo que el desapego del dinero, porque el desapego de las personas es que las personas son de carne y hueso y son volubles, cambiables, y unos días sentimos una cosa hacia una persona, otro día sentimos otra cosa, lidiamos con, son dos universos diferentes. Creo que en todo caso hay que practicar lo mismo, saber que todo fluye. Obviamente, como los podemos experimentar los codependientes, las emociones son mucho más fuertes en las relaciones interpersonales que muchas veces frente al dinero. Frente al dinero puede haber un momento de miedo, un momento de ansiedad, pero con las relaciones, por ejemplo, de pareja, muchas veces hay una serie de emociones confusas, que a veces queremos estar con la otra persona, a veces no queremos estar, a veces la persona nos da una esperanza, a veces nos la quita. Y bueno, nos la quita, no, perdemos la esperanza en lo que la persona nos está diciendo, entonces es un poco más complejo. Mi idea es que pues utilicemos todas las herramientas, sea cual sea el apego, pero quizá desde mi punto de vista, o al menos en mi experiencia personal, me resulta un poco más difícil el desapego de las personas. ¿Qué defectos de carácter van vinculados con el apego? Yo creo que esa persona necesita que revise un poquito más el taller nuevamente, porque creo que la respuesta está ahí en el mismo taller. Sí, los defectos vinculados al apego aparecieron ahí varios de ellos, que es como el egoísmo, la posesividad, los celos, lo que es el miedo al abandono. Y sí, en el taller ahí puedes encontrar, y en vista que estamos tan corticos de tiempo, pues no ahondemos en eso, sino que en el taller se pueden ver los defectos de carácter. Bien, es hasta qué punto el trabajo de los pasos nos va llevando a este tipo de libertad interior que hace posible soltar de verdad. Totalmente. Los pasos poco a poco nos van llevando a observarnos, a mirarnos, a ver a quiénes hemos estado apegados, a ver qué ideas del pasado tenemos que nos impiden cambiar, a soltar los defectos de carácter, a brindar un servicio amoroso a los demás, a hacer nuestras enmiendas, a soltar resentimientos. Entonces, mi sugerencia amorosa es que claro que el proceso de pasos es súper potente, súper necesario. Y bueno, por ahí van surgiendo más nuevas herramientas del propio programa que nos van a ayudar a ahondar en el proceso y es un día a la vez, ¿no? ¿Cómo desapegarse de un hijo sin que parezca que no lo amo? Pues nosotros tenemos una idea muy distorsionada del amor y pensamos que el apego y el amor son lo mismo. Yo creo que desapegarse de un hijo es permitir que el hijo crezca, permitir que el hijo madure, permitir que el hijo tome sus propias decisiones y tiene que ver también mucho con el diálogo, porque yo puedo sentarme a dialogar con mi hijo y decirle, mira, te amo muchísimo, pero en este momento permito que tomes tus decisiones y seguramente tu hijo te lo va a agradecer, pero creo que lo importante es mantener el diálogo constante con esa persona para que la persona sienta y entienda que cualquier cosa que esté, cualquier cambio que se esté dando en la relación no es fruto del desamor, sino es todo lo contrario, es fruto de empoderar al otro y brindarle al otro la posibilidad de que él sea él mismo, ¿no? Tengo un apego a un lugar. He estado por más de 25 años en un lugar donde básicamente cambié quien yo era. Aquí obtuve la validación, empoderamiento que no conocía en mi lugar de origen. Sé que es tiempo de regresar a ese lugar donde está mi familia y el solo hecho de pensar pues me causa ansiedad. Hago contraste entre si me quedo en el lugar donde no estoy, podré sostenerme a la larga por desgaste físico y las ventajas que tendré al regresar a casa, pero aún así sigo viendo y sintiendo que lo mejor es seguir aquí. ¿Qué puedo hacer para guiarme y soltar este apego a este lugar? Pues yo creo que lo más importante es que nos recordemos que nosotros no somos el lugar donde vivimos, no somos las ideas que tenemos, no somos el rol que cumplimos, porque cuando quedamos atrapados ahí,
sencillamente tenemos como una falsa seguridad, o sea, como que mi seguridad depende de un contexto. Cuando yo empiezo a reconocerme a mí mismo, en mi valía, en lo que soy, en lo que valgo, en lo que pienso, y me reconecto con mi identidad, independientemente del lugar donde esté, pues yo voy a mantenerme firme en lo que soy. Pero si de pronto estoy en un sitio, o sea, utilizando de pronto una falsa identidad, no hay falsa identidad de falsificar nada, pero digamos cumpliendo un rol como por quedar bien, como por encajar, como porque me quieran en ese lugar, pues de alguna manera eso me está alertando de que mi seguridad no está en mí, sino en lo externo. Cuando yo en cambio digo, bueno, yo soy quien soy, sea el lugar en el que me encuentre, cuando me empodero, cuando me enamoro de mí mismo, cuando me vuelvo a abrazar a mí mismo, independientemente de si estoy en un sitio maravilloso o en un sitio que me causa dificultades, pues voy a mantener mi identidad. Entonces mi sugerencia amorosa es fortalecer la identidad interna para que no sea el lugar el que te esté determinando tu identidad ni cómo te sientes. Bueno, y tenemos una último comentario, pregunta que dice, en mi caso tengo un vínculo intermitente que aún no puedo dejar porque no somos novios. Me acaba de pasar que él se fue de viaje, no me dio detalles. Yo sé que él sale con otras personas. Entonces llegó al lugar de su viaje y me escribió hasta el otro día. Mi cabeza piensa que está con otra persona y es donde yo no sé cómo manejarlo porque estoy intranquila, porque pues no sé si es porque por trabajo o si es por otra cosa, y pues pienso que no puedo pedirle explicaciones por obvias razones. ¿Qué puede decirme? Bueno, yo creo que lo primero es como ser muy sinceros con nosotros mismos del tipo de vínculo que queremos tener, porque a veces por el miedo a la soledad nos vamos acoplando a relaciones en las que no nos sentimos cómodos. Entonces, las personas no son claras con nosotros y decimos, ay, no, pero de pronto es que me abandona, yo pues como que me quedo ahí. Uno puede tener una conversación muy profunda con uno mismo, decir, bueno, ¿qué tipo de relación quiero yo realmente? ¿Quiero una relación abierta en donde cada quien haga su vida o quiero una relación de un compromiso mayor? Y si la respuesta es que me siento más cómoda en un compromiso mayor, de pronto ese tipo de persona no es la persona con la que yo debo estar. Porque si de pronto la otra persona, no sé, tiene un apego evitativo y no tiene la capacidad de comprometerse, sencillamente yo tengo la libertad de retirarme de esa relación. Esa persona tiene la libertad de ser como es y yo tengo la libertad de elegir y decir, no me siento cómoda en esa relación, prefiero suspenderla. De pronto algunos arrancamos una relación pensando, no, para mí está bien así como relajado, como chévere, como fresco. Y a medida que va pasando el tiempo, como que digo, oiga, como que no me siento cómoda. Entonces, lo importante es reconocer la libertad de ser sincera contigo misma y decir, bueno, realmente, ¿qué es lo que yo quiero en esta relación? Y de esa manera, pues no vas a sufrir, porque no vas a cambiar al otro, pero sí vas a tomar la decisión de si te mantienes en ese vínculo o si decides retirarte. Bueno, Martica, hemos terminado con las preguntas, hemos terminado el día de hoy. Agradecidísimos de verdad del tema de hoy, la manera en que lo abordaste. Te agradecemos muchísimo tu servicio y pues seguramente el próximo año estaremos contigo de nuevo en este espacio. Ay, Adri, muchas gracias a ti, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Algunas de las preguntas de pronto pues no las pude contestar tan ampliamente porque pues a veces las preguntas son bastante amplias y requieren más, unas respuestas más profundas, pero agradezco infinitamente este espacio y de verdad agradezco el aprendizaje de este encuentro y bueno, y muy emocionada por este espacio tan exitoso en el que se conecta tanta gente porque veo que son muchas las personas y gracias nuevamente a ti, Adri, por este servicio tan lindo que brindas junto con todo el comité de divulgación, porque realmente este programa es una cosa maravillosa y es muy lindo que estemos conectados con personas pues en otros lugares, ¿no? Gracias. Gracias, Martica.